Bueno, me presento. Mi nombre es Sebastián Olea, yo estudié sociología y me dedico al análisis de datos y esta es tercera vez que dicto este curso abierto y gratuito, que es un curso de R, ¿no es cierto? Dirigido a personas que sean cercanas a las ciencias sociales, ¿ya? Mi objetivo con este curso, ¿no es cierto?, es introducirles a este lenguaje de programación de una forma paulatina, lenta, ¿no es cierto?, y aproximada un poco más quizá a las disciplinas que trabajan o a los conocimientos que tienen, sin asumir que tienen conocimiento o experiencia previa con temas de programación o temas informáticos, por así decirlo. Y es completamente gratuito y no tiene ningún como enganche a nada porque me interesa mucho poder dar de vuelta a la comunidad del código abierto, ¿no es cierto? De todas las personas que crean estos software, que crean estos programas desinteresadamente para ayudar a otros, para hacer que las cosas funcionen mejor, ¿no es cierto? Para hacer que las cosas sean más accesibles para todas y a todos, ¿no es cierto? Entonces, es algo gratuito para dar de vuelta a la comunidad que tanto nos ha dado. Así que espero que les sirva, espero que puedan aprender. En la medida que vayamos viendo los contenidos, como saben, son 4 clases. Durante esas 4 clases vamos a ir viendo de a poquito los contenidos, ¿no es cierto? Llegando, em, ojalá, a visualización de datos, ¿no es cierto? Ojalá digo porque siempre pueden pasar cositas entre medio. Y pueden hacerme preguntas entre medio, pueden levantar la mano, pueden escribirlas en el chat. Todas las preguntas que tengan yo lo voy a ir leyendo periódicamente y pueden también interrumpir con el audio, con el micrófono, siempre y cuando tengamos respeto de los tiempos y de la atención de las otras personas, ¿no es cierto? Tratemos de hacer preguntas que tengan que ver con los contenidos y si hay personas que saben mucho, no pregunten cosas muy complicadas porque estamos recién aprendiendo ya. Me ha pasado en algunos cursos. Así que respetando a las compañeras y compañeros que estén presentes. Entonces, cualquier consultita me van diciendo, ¿ya? En las diapositivas, como pueden ver, están estos enlaces que son las principales cosas que vamos a ir usando para el curso. Lo principal serían las diapositivas, ¿no es cierto? Y si apretamos este enlace de curso, van a ir a este post de mi sitio web, donde está la información del curso y van a ir quedando acá las grabaciones de las clases. Las grabaciones van a quedar abiertas. A medida que vayan pasando las clases, yo las voy a ir poniendo aquí abajito. ¿Ya? Y así pueden revisarlas, pueden verlas, pueden mandársela a quien quieran. Si faltan un día no hay problema, pueden ver la grabación, ¿no es cierto? Ni un problema con eso. No, esto es libre y no es obligatorio para nadie. ¿Ya? Y también hay un correo ahí para que si me puedan hacer consultas, si tienen consultas más complejas o se les ocurre entre medio o más adelante, me pueden escribir y podemos contactarnos y poder tratar de ayudarles cuando tenga tiempo. Así que eso, muchas gracias a ustedes por también conectarse y participar y confiar igual. Ojalá que puedan aprender. Ya, entonces vamos a ir empezando. ¿Se ve bien, cierto? ¿Se escucha? ¿Se ve bien todo? ¿Cierto? ¿Me escuchas ahí? Súper. Siempre me da ansiedad eso. Ya. Vamos a empezar entonces con una aproximación como general y conceptual de acerca de por qué tendríamos que aprender a programar para analizar datos, ¿no es cierto? Quiero contarles algunas cosas que he ido aprendiendo a través de mi experiencia con esto. Creo yo, pienso yo, en mi opinión, que hay hartas diferencias entre hacer cosas con datos y usar la programación para hacer estas mismas cosas con datos. ¿Por qué lo digo? Porque siento que aprender a programar es como un cambio de perspectiva. Porque en vez de trabajar directamente con los datos, con las cifras, con las tablas, con las planillas, empezamos a planificar las cosas y luego las aplicamos a nuestra información. Es como una forma distinta de pensar el trabajo con la información, que no es como lo que usualmente experimentamos cuando trabajamos como con Excel, ponte tú. Porque pasamos un poco desde la acción directa de cambiar un dato o modificar, transformar un dato, calcular algo, a pensar en instrucciones que van a generar procesos que hagan lo que queremos lograr con la información y con los datos. Ya es como un cambio desde lo directamente de la acción a una instrucción mental y una planificación. ¿Cierto? Empezamos a trabajar con los datos desde arriba, viendo todos los pasos y componentes que nos pueden permitir llegar a nuestro análisis, ya sea una visualización, un gráfico, unas cifras, ¿no es cierto? Limpiar unos datos. Todo esto lo empezamos a ver primero desde arriba y luego empezamos a pensar como en los componentes que necesitamos y luego lo aplicamos, ¿ya?
Y también tiene que ver un poco con que empezamos a trabajar también con pasos que son independientes entre sí, que podemos reutilizar. Cuando programemos algo, después podemos volver a usarlo en otro contexto, podemos mejorar lo que ya hicimos para hacerlo de una forma distinta, podemos intercambiar los pasos y irnos adecuando a distintas circunstancias, sin miedo a que echemos a perder la información o que nos mandemos alguna embarrada, ¿cierto? Y otra cosa buena también es que lo que hagamos nos puede servir en el futuro, tanto nosotros mismos, guiándonos con cosas que hayamos hecho antes o compartiendo lo que hayamos hecho con otras personas. Podemos compartir nuestros procesos de trabajo para que le puedan servir a otras personas, a colegas, a personas que estén aprendiendo. Otra cosa que es importante de la programación para el análisis de datos es que los resultados que tengamos van a ser replicables. ¿Qué significa esto? Lo que hagamos con programación vamos a poder repetirlo las veces que necesitemos, y esto es muy importante para, por ejemplo, la ciencia, la investigación. El hecho de que empecemos con datos crudos, con datos originales, y tengamos un proceso que podemos repetir para demostrar que nuestro resultado, que nuestra salida, nuestro gráfico, nuestro informe es fidedigno a los datos, es algo súper valioso para la ciencia, ¿no es cierto? Y para el conocimiento académico en general. Porque ya sabemos mucho de historias de personas que manipulan datos, manipulan visualizaciones de manera incorrecta y terrible, ¿no es cierto? Y esto también tiene que ver un poco con la automatización. Si podemos hacer que los procesos se repitan, que funcionen por sí solos, podemos hacer que se hagan a cada cierta hora, a cada cierto tiempo, cuando algo pase, sin que tengamos que intervenir, podemos hacer que nuestros procesos de análisis de datos se hagan automáticamente, y esto es bastante poderoso. Así que eso, con algunas de las cositas. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Sí? Hay una idea entonces de un flujo de trabajo que tiene que ver en el trabajo de análisis de datos que es muy afín al uso de herramientas de programación para poder hacerlo. En general empezamos importando unos datos o los obtenemos de alguna fuente pública, de alguna máquina, de algún sensor, de algún experimento, de alguna entrevista, de una transcripción, por ejemplo. Limpiamos estos datos, hacemos los procesos que necesitemos para que estos datos estén en la forma que nos puedan servir, sin errores, sin complicaciones, cómodos de usar para nuestros fines. Y luego entramos en un ciclo, ¿no es cierto?, en el cual empezamos a transformar los datos, hacemos cambios, visualizamos o exploramos nuestros cambios, modelamos, por ejemplo, aplicando técnicas estadísticas, y luego volvemos a transformar, nos damos cuenta de que nos faltó algo, que necesitamos algo distinto, y es como un ciclo que podemos ir repitiendo, podemos ir interviniendo, y eventualmente uno puede ir comunicando estos resultados, ¿no es cierto? Este es como el ciclo típico del análisis de datos. Pero igual cuando pensamos en la programación, como les decía antes, uno empieza con una idea, ¿no es cierto? Uno piensa también una instrucción, uno ejecuta esa instrucción y uno obtiene un resultado. Y después uno tiene más ideas, uno ejecuta más instrucciones, es decir, escribe líneas de código, uno ejecuta esas líneas de código, el código te entrega resultados, y tenemos más ideas y así sucesivamente. Este es como un poco el flujo en el cual nosotros y nosotras escribimos el código y lo vamos a ir ejecutando para ir obteniendo resultados de a poquito. ¿Ya? Eso como algo general, como para entender por qué nos podría servir y por qué tiene ciertos beneficios versus otras formas de analizar datos. Entonces ahora les voy a contar brevemente qué es R, para quienes no lo conozcan. R es un lenguaje de programación, como muchos otros también existen, pero que está enfocado principalmente al análisis de datos, a las estadísticas también y la visualización de datos. Cuando ustedes recibieron el correo, vieron ahí unas instrucciones para instalar el R. Acá también les dejo un enlace para que lo puedan descargar e instalar. No es estrictamente necesario para la primera clase, pero si están, sí les podría servir tenerlo para la segunda mitad de esta clase. Y las siguientes ahí sí lo van a necesitar porque lo importante es que eh, se atrevan a hacerlo, ¿cierto? ¿Para qué sirve R? Bueno, para procesar datos, limpiar datos, analizar datos, crear gráficos, tablas, mapas y otro tipo de resultados visuales. Lo que les comentaba sobre repetir, mejorar y reutilizar el código, y para también automatizar tareas repetitivas, ¿no es cierto? La generación de gráficos, por ejemplo, la generación de reportes, la limpieza de datos, como podrían ser entrevistas, como podrían ser bases de datos que se van actualizando periódicamente, se pueden automatizar esas tareas. Entonces, en el fondo es un lenguaje de programación que nos permite hacer todas estas cosas y está diseñado especialmente para este tipo de tareas, para tareas que tienen que ver con análisis de datos, porque existen otros lenguajes de programación
que tienen otras características, otros beneficios y otras falencias, todos tienen beneficios y falencias, pero que no son necesariamente diseñados para el análisis de datos, sino que sirven para analizar datos. Pregunta Lorena en el chat, ¿cuál es la diferencia entre R y Python? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Son lenguajes distintos, ¿no es cierto? Uno podría decir que se puede hacer lo mismo con ambos, pero de distintas formas. Hay gustos, ¿no es cierto? Algunos piensan que Python es más complejo, sí, que es más difícil. Yo igual lo encontré un poco más feo, desordenado, por así decirlo, pero son cosas de gusto. Y claro, pues cada lenguaje está orientado a una cuestión especial, ¿no es cierto? A un uso particular. O más que eso, en realidad, sus comunidades están orientadas a un trabajo distinto, a un uso distinto. ¿Ya? Porque en Python, por ejemplo, no sé, po, hay programadores de todo tipo que hacen cualquier tipo de cosas, pero en R los programadores siempre van a hacer análisis de datos, o las personas, los profesionales, los estudiantes, van a estar siempre dedicados al análisis de datos, entonces una comunidad distinta de personas, que eso es súper importante igual. No son solamente herramientas, también son comunidades. Ah, bueno, y también se pueden hacer cosas con R como crear aplicaciones, crear páginas web, crear APIs, que son formas de conectarse con datos y otro tipo de cosas. Por ejemplo, estas diapositivas están hechas con R. Alguna razón entonces para que usemos R. Por un lado es gratuito, ¿no es cierto? Hay muchas herramientas estadísticas que no son gratuitas, que son de licencia, típicamente Stata, SPSS, por ejemplo, que son suites estadísticas, ¿no es cierto? Pero que son de pago. Eventualmente vas a necesitar una licencia. En cambio, R es gratuito, es abierto, es mantenido por su propia comunidad, ¿no es cierto? Y es software libre. Lo otro que les decía, ¿no es cierto?, de que R fue un lenguaje diseñado para análisis de datos y fue diseñado por personas de distintas disciplinas para trabajar con personas que también son de disciplinas diversas y que no necesariamente saben computación. Y pero eso no significa que sea menos capaz tampoco. Y por otro lado, la reproducibilidad, como les contaba, que generalmente los flujos de trabajo de R están orientados a que puedan ser repetidos para asegurar que lo que estamos haciendo funciona y que no estamos perdiéndonos en ningún paso para garantizar que podemos con los mismos datos de obtener los mismos resultados siempre. ¿Ya? Eso es la reproducibilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer con R? Bueno, ahí les dejo unas fotitos de algunos dashboards que yo he hecho con R. Yo me gusta mucho hacer dashboards que cuando tengan visualizaciones, que las personas puedan interactuar con la información. Les dejo unos enlaces si los quieren visitar. Por ejemplo, tengo acá una página que tiene visualizadores de datos sociales donde podemos ir explorando distintos fenómenos sociales y están todos hechos con R. Por ejemplo, hay uno sobre delincuencia, sobre densidad poblacional, sobre temperatura, sobre la guerra en Palestina, de distintos casos, y están todos hechos con R y el código está abierto para que los puedan copiar, revisar, modificar, ojalá que mejorar, porque hay unos que necesitan harto cariño. Y bueno, eso por ese lado. Se me perdieron las diapositivas. Volviendo. Tic, 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 tic. Ahí está. También, si meten aquí el enlace a los gráficos, yo tengo algunas publicaciones en mi blog acerca de ciertos gráficos que he hecho, con algunas explicaciones de cómo están hechos, em, y también distintos tutoriales para poder hacer distintos tipos de visualizaciones de datos. Aquí hay algunos mapitas también. Lógicamente también podemos hacer tablas de datos de distintos tipos que cambien, que se modifiquen automáticamente dependiendo de los datos que tenemos, ¿no es cierto? Que cambien de color, que cambien de forma, de letra, ¿no es cierto? Que hagan ciertas cosas dependiendo de la información que va llegando, que es bastante interesante igual, más que la típica tabla fome. Y también hay una gran comunidad y un gran uso de R para hacer mapas y estudios con datos geográficos, ¿no es cierto? Aquí pusieron algunos tutoriales para hacer mapas, por ejemplo, con hexágonos, que también sirven para simplificar algunas visualizaciones. Empezamos con un mapa, por ejemplo, de manzanas censales, ¿no es cierto? Lo transformamos en un mapita de puntitos, por ejemplo, de cuadraditos. Aquí está la explicación, ¿no es cierto? Podemos pasar de un mapa de cuadraditos que resume la información a uno de como panal de abeja, ¿no es cierto? Que es bastante interesante. Le estoy mandando el link inmediatamente que lo están pidiendo por el chat. Está en el chat de todas maneras, pero aquí está. Esa es la diapositiva en la que vamos. Creo que se echó a perder el link, pero... Pregunta, Juan.
Los mapas que se hacen en R pueden luego ingresarse en sistemas de información geográfica. Sí, si lo que exportas en los formatos de polígonos apropiados, sí, hay cierta interactividad, hay paquetes de R que te permiten trabajar con los sistemas de Esri, ArcGIS y todo ese tipo de cositas. Entiendo que sí, no soy especialista en esa materia, pero entiendo que sí. Y eso, pues ahí pueden revisarlo cuando tengan tiempo algunas otras cosas que se pueden hacer con R. Bueno, y por otro lado está RStudio, ya que es algo distinto a R, y acá hay una complicación y una confusión que tienen muchas personas. RStudio es un entorno de desarrollo, ¿ya? Que nos va a ayudar a trabajar con R. Es otro programa, que es la forma más popular de usar R, que es más moderno que R, que se lanzó en 2011. También es software libre. Pero es un programa, ¿no es cierto?, que nos va a permitir usar el lenguaje R. Cuando trabajemos con R y también que pasa con otros lenguajes, uno instala el lenguaje de programación y uno también tiene que instalar, o opcionalmente, un programa que te ayude a trabajar con ese lenguaje. En este caso vamos a trabajar con RStudio, pero hay otras opciones, hay otras alternativas. Por ejemplo, también está Positron, que es un poco más moderno, pero también lo pueden descargar para trabajar con R. Ya es otra IDE, es otra interfaz para programación, ¿no es cierto? Que te puede servir para trabajar con R. Entonces, ambas cosas tenemos que tenerlas instaladas, pero vamos a trabajar siempre con RStudio. RStudio se va a encargar de invocar al R cuando lo necesite, ¿ya? Pero cuando aprendan R, ustedes tienen que decir que yo sé usar R, no RStudio. ¿Ya? Hay una cuestión ahí como del lenguaje. Ahí les dejé el enlace entonces para descargarlo, por si no lo han hecho. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. No, Súper. claro. Bacán, gracias. Voy lentito ya, por si acaso. Si encuentran que voy rápido, me dicen también. Vamos a ir viendo primero también algunos conceptos clave que vamos a necesitar para entender cómo vamos a trabajar. Estas son algunas de las piezas principales que necesitamos comprender para entendernos en este mundo, ¿cierto? Primero tenemos que dominar ciertas ideas y luego vamos a poder aplicarlas. ¿Qué es un script? Quizá muchas personas ya lo saben, otras no. Un script es un archivo de texto plano, como se le suele llamar, no como un Word, sino que es texto que solamente es texto, no tiene ningún estilo aplicado, que terminan en punto .r en el caso del R, es decir, un archivo de texto que termina en punto .r, y en ese archivo de texto vamos a escribir el código que necesitemos. En ese archivo de texto vamos a cargar los datos, procesarlos, trabajarlos, explorarlos, ¿no es cierto? Y vamos a escribir todos los pasos de nuestros análisis y los trabajos que tengamos que hacer, ¿ya? Son archivitos de texto que vamos a tener en nuestro computador. También hay otro personaje que es la consola. ¿Y qué es la consola? La consola es la forma que tenemos para interactuar con R. Es una línea de comando, es decir, la típica terminal o línea de comando donde uno escribe comandos, escribe instrucciones y el computador las va a realizar a través del lenguaje R. ¿Ya? Entonces esta consola va a ser la que está encargada de recibir los comandos y ejecutarlos. Por ejemplo, un comando podría ser carga los datos, ¿no es cierto? Borra estas columnas, filtra esta información, por ejemplo. Así serían los tipos de comandos que vamos a ir usando. ¿Ya? Obviamente en el lenguaje R. Y otro concepto clave es lo que es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Como lo diría el mismo concepto, ¿no es cierto? Es como el trabajo que vamos a hacer, la idea que vamos a realizar es un proyecto. ¿Y cómo se traduce eso en el computador? Es una carpeta en nuestro computador. Si vamos a trabajar con una encuesta, en nuestro proyecto va a ser una carpeta donde vaya a estar todo lo que tenga esa encuesta. Los scripts, los datos, los resultados, todo dentro de una misma carpetita. ¿Y cómo vamos a organizar esa carpetita? Vamos a ver con RStudio que hay una forma de decirle a R, yo voy a trabajar en esta carpeta de mi computador y en ninguna otra. Y eso es súper importante para mantener el orden del trabajo, para que no les pase que tienen algunos archivos en el escritorio y tienen los datos en las descargas y tienen los scripts en los documentos y después se les pierde el computador y perdieron todo, ¿no es cierto? O respaldaron una cosa y no la otra, o la cambian de carpeta y no, ya no funciona, o se la mandan a una colega o un compañero de trabajo y no puede cargar los datos porque se le olvidó adjuntar los datos. Si nos preocupamos de que todo esté en una sola carpeta, va a ser más portátil y más ordenadito todo, y también lo que es lo más importante, va a ser más reproducible, porque todo lo que necesitamos está juntito. ¿Cada proyecto es una carpeta? Sí. Un proyecto es equivalente a una carpeta en nuestro computador, que le vamos a poner un archivo específico para que el R sepa
esta es mi carpetita y adentro de la carpeta se pueden tener todas las carpetas, las subcarpetas que queramos, ¿no es cierto? Obviamente, podemos tener nuestro proyecto y adentro una carpeta que se llame datos, otra que se llame reporte y todos los archivos que queramos. Pregunta Consuelo si se puede tener más de una base de datos en una carpeta o en un proyecto. Por supuesto, se puede tener todo lo que ustedes quieran adentro, pero lo importante es que sea como una delimitación de su trabajo, ¿ya? Para que esté todo junto, ¿ya? Lo vamos a ir viendo de a poquito todo esto, lo vamos a ir repitiendo de a poco, y en general todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a ir repitiendo de a poco para que vaya quedando claro, ¿ya? Es imposible que todo quede claro de una. Ya. Y bueno, RStudio. Esta va a ser la herramienta con la que vamos a trabajar. Ya, vamos a empezar a conocerla porque al principio es como un poco agobiante de repente ver tanta cosa, ver tanto texto, tantos botones. En general se van a dar cuenta de que está compuesto por cuatro paneles, ¿no es cierto?, principales, y en esos cuatro paneles vamos a tener lo que en general vamos a hacer todo el rato y las demás cosas podemos ignorarlas. ¿Ya? Sé que tener un RStudio abierto va a ser muy parecido a este, pero de a poquito vamos a ir viéndolo con uno real. eh, Todas las cosas y todas las dudas que tengan. Pero por lo general, los elementos principales del programa que vamos a usar de RStudio es, por un lado, y que por defecto está arriba y a la izquierda, porque se puede configurar, ¿no es cierto? Los scripts. Lo que dijimos recién, que son los scripts en los cuales podemos ir escribiendo el código, ¿no es cierto? Si se fijan acá en el panel de arriba a la izquierda, están las líneas de código, ¿no es cierto? Con distintas instrucciones. Y si se fijan, tiene pestañitas. Uno puede tener más de un script abierto, puede tener todos los que uno quiera abiertos al mismo tiempo y puede ir haciendo cosas en ellos, cosas distintas, ¿ya? Abajo a la izquierda está la consola, lo que les comentaba yo, que es donde se pueden ir entregando los comandos, las instrucciones, y el R te va a ir respondiendo. Te va a ir respondiendo lo que uno le pida, ¿no es cierto? No te responde cualquier cosa. Uno le pide algo y R lo hace. Por ejemplo, en este ejemplo yo le pedí que mostrara un objeto que se llama manzana y te muestra el objeto manzanas, que es una tablita, ¿no es cierto? Que tiene varias columnas, eso lo vamos a ir viendo también. ¿Ya? Arriba a la derecha está el panel de entorno, environment en inglés. Y el panel de entorno va a ser entonces el lugar donde vamos a ver las cosas que R tiene cargadas. ¿Ya? A medida que trabajamos con R, vamos a ir cargando datos, cargando cosas y creando cosas. Y a partir de lo que tengamos cargado es lo que vamos a poder ir haciendo, ¿ya? Y entonces es importante saber que el entorno es como la memoria o el cerebro de R, donde están todas las bases de datos cargadas, los objetos intermedios que hagamos, ¿no es cierto? Van a estar guardados ahí, vamos a poder referenciarlos por su nombre. ¿Ya? Y abajo a la derecha hay un panel que están los archivos, ¿ya? Que en general son los archivos del computador o bien los archivos del proyecto en el cual estamos trabajando, ¿ya? Es decir, los archivos, los scripts, las bases de datos que tenemos a mano para trabajar, ¿ya? A medida que creamos archivos, claramente van a ir apareciendo ahí, podemos crear carpetitas, ¿no es cierto? Bueno, y cada panel, como se habrán dado cuenta, tiene hartas pestañas más también, que con el tiempo vamos a ir viendo, pero son bastantes. Pero en general esto es lo principal que necesitamos para poder trabajar, entender dónde están estas cositas y que podemos tenerlas a mano. ¿Ya? Entonces, quizás buena idea que se los presente también con el RStudio mismo, ¿no es cierto? Acá tengo un RStudio, espero que no hayan quedado ciegas y ciegos por el cambio de la luz, pero acá tengo un R que lo abrí recién y mira, ya empecé mal, pues. Ya, ahora sí. Así es como aparece por defecto el R. Lo tenía puesto para otro lado yo. Y si se fijan, acá está la consola. Cuando uno abre el R, te dice así como este texto de bienvenida que pueden ignorarlo completamente, pero lo importante es que dice la versión que tienen instalada. Eso es lo único importante. Arriba está el panel de scripts, ¿no es cierto? Donde acá yo puedo escribir cualquier cosa, ¿no es cierto? Puedo hacer líneas, puedo escribir hacia abajo, puedo escribir lo que yo quiera. Acá tengo el entorno que ahora dice que está vacío, porque es verdad. Y acá tengo las carpetas en mi computador, que en este momento son las carpetas de mi computador, porque todavía no empezamos un proyecto. Todavía no lo creamos. Pero estos son los paneles. Ustedes les pueden cambiar el tamaño así, los pueden agarrar de la orillita y cambiarle el tamaño, dependiendo de lo que estén haciendo. Pueden necesitar más espacio para una cosa o para otra. Y ojito, ojito piojito, que si ustedes abren mucho un panel, el otro va a desaparecer, po. Lo pueden volver a abrir con estos botoncitos que aparecen arriba, ¿no es cierto? Hay uno que aparece en dos cuadritos, voy a agrandar un poco,
que te permite como agrandarlos y achicarlos más fácil. Y el botoncito de al lado te permite como agigantarlos. Ya, entonces así pueden ir como cambiando el espacio que usan cada panel. A mí en general me gusta tenerlos como del mismo tamaño todos, pero si uno se pone como a programar mucho, necesitáis más espacio, por ejemplo, para escribir más, o a veces uno tiene que ver todos los números, entonces agranda la consola, ¿no es cierto? Uno puede hacer eso. Así que si se les pierde un panel o incluso si lo tiran muy para allá y les desaparece todo, pueden agarrarlo al medio y arreglarlo, ¿ya? Y si no les aparece el panel de script, arriba es porque no tienen un script creado, no han creado un script. Y para crearlo pueden apretar aquí el botoncito que está arriba a la izquierda, que es una hojita con un signo más, y le ponen crear nuevo RScript, ¿ya? Y ahí se crea el panel de script, porque ahora sí tengo uno abierto. ¿Hay una pregunta o se queda abierto un micrófono? Se silencia. Ya. Bueno, este es el RStudio entonces. Quizá algunos ya lo tienen abierto por ahí. ¿Se puede tener solo un script? No. Podemos crear otro. Por ejemplo, ahí creé 5 scripts y acá yo puedo escribir algo en uno, hola, y acá puedo escribir chao, ¿no es cierto? Y tengo las dos pestañitas acá y puedo cambiar entre una y la otra. ¿Ya? Ahí podemos ir cambiando entre los scripts. Se pueden tener varios abiertos. Ya, más conceptos. Bueno, estos son los mismos que ya les expliqué, pero quedan en las diapositivas para que lo puedan revisar después. Preguntan también por ahí si se pueden usar los mismos objetos en script diferentes. Sí, y esa es la gracia. Por ejemplo, si nosotros cargamos un dato, pues imagínense que acá estamos cargando un dato, en el script 1 vamos a cargar un dato y por ejemplo puede ser que en el script 2 lo limpiemos y en el script 3 podría ser que lo exploremos. Así uno puede estar como más ordenadito, ¿no es cierto? En su trabajo. En una parte uno carga, en otra uno limpia y en otra uno explora. Son cosas de gusto y son que a medida que van probando, van encontrando cuál es su forma de ir trabajando mejor. Acabo de abrir RStudio, preguntan en el chat, Juan, y se ve muy diferente la interfaz. Así es porque abrió R y no RStudio. Si se fija ahí arriba dice RGUI y RConsole. Este es el programa R pelado, por así decirlo. Que está bien y funciona, pero es mejor abrir el RStudio y ahí trabajar y ahí van a tener la misma interfaz que les estoy mostrando yo. Quizás falta instalarlo y lo pueden encontrar en las diapositivas para instalarlo. Lo pueden hacer en el break que vamos a tener también, si gustan. Pero sí, pues, en sus computadores van a tener el R y el RStudio y tienen que abrir el RStudio para trabajar. ¿Qué tan confiable o segura? Preguntan en el chat. Es la plataforma para cargar información confidencial. Es 100% seguro porque se ejecuta en su computador, se ejecuta localmente en su computador, entonces nada de la información que ustedes trabajen va a salir a ningún lado, ¿ya? Si la pregunta es por plataformas online para trabajar con R, porque en el correo les mandé unas instrucciones que podrían trabajar con R en la nube, ahí yo no sabría responderles. Yo me animaría a decir que sí es privado, pero no sabría responderles con seguridad. Siempre hay servicios que te permiten ejecutar estos programas en el navegador, por ejemplo, y no sabría. Algo más habían preguntado arriba que tenía que ver con esto de la privacidad. Ah, sí, que tan confiables para cargar información confidencial. Bueno, es algo mucho que también se hace. Hay distintos herramientas para trabajar con datos confidenciales. Por ejemplo, no sé, pues si trabajas con root, tú puedes anonimizarlo, puedes aplicarle algún proceso para que sean anónimos, por ejemplo. O preocuparte que en algún paso de tu análisis o de tu procesamiento de datos se eliminen los datos confidenciales. Y que solamente nos preocupemos ahí de que cuando exportemos los datos o le mostremos a alguien, se eliminen los campos sensibles o se aplique alguna técnica de anonimización. Por ejemplo, hay varias técnicas estadísticas para anonimizar datos sin perder las estructuras estadísticas de la información. Alguna vez me tocó hacer algún trabajo así donde eran transacciones que podían individualizar a las personas, pero si se le aplicaban ciertos algoritmos, que creo que era el demonio de Laplace, se anonimizaba la información, pero aún así se mantenía como las tendencias estadísticas generales. Así que hay varios paquetes que te permiten trabajar con datos anónimos, guardar llaves, varias cosas así. Sí. Ah, Francisca dice algo interesante en el chat. Dice
que tiene entendido que las bases de datos se utilizan por la consola, por lo que si alguien quiere tomar tu proyecto, no tendría la base de datos en sí. Eso es súper interesante lo que dice Francisca, porque cuando uno trabaja con código, los datos y las instrucciones son cosas distintas. Entonces ustedes pueden perfectamente mandarles todo el análisis que ustedes hicieron sin los datos originales a alguien. Por ejemplo, yo lo he hecho en proyectos que yo trabajo con datos confidenciales. Por ejemplo, cuando ustedes se inscribieron a este curso, ustedes me dieron su correo y yo subí todo el código a internet para que quede público, pero yo elegí no subir obviamente la base de datos con sus correos, lógico, pero sí está todo el procesamiento en el cual yo cargo los datos, yo cargo la base de datos remota donde están las respuestas de ustedes de la encuesta, proceso esos datos, apliqué unas cositas aleatorias para que se le dieran los cupos a ustedes, dando privilegio a ciertos tipos de personas, ¿no es cierto? Mujeres, disidencia. Y después de eso salía el resultado, pero ahí en el intermedio yo omití todos los correos, ¿no es cierto? Para que no estuvieran compartidos. Así que sí, po, se puede. Y claro, lo que tú puedes hacer ahí es colaborar con una persona y tú pasarle los datos por algún medio confidencial para que esa persona enchufe los datos, por así decirlo, a su código, sin que tengan que ser enviados por internet o por algún otro medio. Ya, seguimos. Bueno. Pasito a pasito, lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, es que en el lado izquierdo de RStudio, arriba están los scripts y abajo está la consola, ¿ya? Tenemos que entender estas cositas, ¿ya? Todos los comandos se van a ejecutar en la consola, abajo, ¿ya? Porque R vive en la consola, R está en la consola de abajo, de hecho aparece como el logo y la versión, ¿ya? Pero cuando nosotros ejecutamos código en la consola, R responde, pero ese código no queda guardado, solamente se ejecuta. Es como hacer una instrucción directa, que no quede de registro, ¿ya? Es útil para hacer cosas rápidas, para hacer cosas que son menos relevantes o experimentar, pero lo que queremos es que lo que nosotros hagamos quede registrado para que podamos después corregirlo, mejorarlo, ¿no es cierto? Lo que habíamos comentado al principio. Por eso entonces guardamos el código en los scripts que están en la parte de arriba, para que vaya quedando un paso a paso de lo que vamos a ir realizando, ¿no es cierto? Cargo el dato, limpio el dato, transformo el dato, ¿no es cierto? Y la consola, claro, me puede servir para probar el código, para experimentar cosas, ¿no es cierto? Cosas efímeras. Pero lo interesante entonces es que en el script nosotros vamos a tener un código. Nosotros le vamos a pedir a R que lo ejecute, apretando el botón Run que aparece arriba y a la derecha del panel de scripts, o escribiendo Control más Enter, teniendo el cursor en la línea, ¿no es cierto? Y eso va a hacer entonces que se ejecute el código. Por ejemplo, voy a mostrarles. Vamos a RStudio. Entonces acá yo tengo el script y yo voy a escribir 1 más 1, ¿no es cierto? 1 más 1. Acá yo puedo ir arriba y después dar Run. Y se fijan que el 1 más 1 bajó a la consola y la consola lo ejecutó y me dijo 2, ¿ya? Pero en realidad dijo 1 2. ¿Por qué dijo 1 2? Porque en realidad el resultado es una cosa que es un número 2. ¿Ya? Esa es su forma de decirlo, de expresarlo. Pero entonces yo aprieto Run y el código pasa hacia abajo y se ejecuta. Si se fijan, si yo aprieto, chuta, ahí me pasó. Si lo hago de nuevo, lo vuelve a hacer y me da el resultado. O podemos apretar, y les recomiendo que se acostumbren a apretar Control y Enter, y así es más fácil. Se lo hacen rapidito y ejecutan el código rapidito. 2 más 2, Control Enter, y ahí 2 más 2 4. Estupendo. Ya. Bueno, otro tour por RStudio para que nos quede bien clarito, ¿no es cierto? Arriba a la izquierda está el botoncito, lo pueden ver también en sus computadores si se ve muy chico, el botoncito para crear scripts. Pero hay más de un botón para crear script. Está ese que está arriba a la izquierda, también van a encontrar uno que está en el panel de archivos, ¿no es cierto? Dice File y también pueden crear un script. Y también obviamente en sus computadores en el menú File pueden poner nuevo archivo, RScript. Esas tres formas tienen para crear scripts, ¿ya? Voy a cerrar los otros que creamos para demostrar porque no quiero tener tanta cosa aquí arriba. Estoy cerrando los scripts que creamos de prueba hace un rato. Nos vamos a quedar con uno nomás, ¿ya? Bueno, ese es el botón para crear los scripts.
ahí está el botón Run que les mostré recién, que está en el panel de scripts, está el botoncito Run, ejecutar, correr. ¿Ya? Es, con eso lo apretan y se ejecuta la línea que ustedes tienen puesto el cursor de texto. ¿Ya? Eso no se los mostré por si hay alguien que está un poco perdido. Por ejemplo, si yo aprieto acá el 1+1, pongo el cursor ahí entre medio o al final o al principio, da lo mismo, y aprieto el Run, se ejecuta esa línea. ¿No es cierto? Y si aprieto el cursor en la otra línea, se ejecuta esa otra línea. Uno elige la línea que puede ejecutar. Yo puedo volver al 1+1 y ejecutar el 1+1 aunque esté arriba. Lo puedo ir ejecutando yo en el orden que yo quiera, o ustedes quieran. ¿Hay una pregunta, Pola? Sí, Oli, es que no me queda muy claro porque, claro, lo que escribes en el script baja a consola y había entendido que uno también podía escribir en consola y sí, era como que ahí abajo era lo de prueba y arriba era lo que pues se iba a quedar como guardado. O sea, no me queda claro por qué arriba en script no aparece el resultado, como cuando tú nos dijiste escriban 1+1 y le dan enter a ver si les funciona cuando nos diste las instrucciones para descargar Ya, RStudio y R. Era eso. perfecto. Ya, sí, tienes razón, no lo mostré, po. Claro, en la consola yo también puedo escribir acá, po, abajito. También puedo poner 1+1. No sé, por ejemplo, si yo sumo 9+9, un gran hecho matemático, y tengo el resultado, va a aparecer en la consola, pero no queda guardado en el script, po, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo puedo escribir acá las instrucciones y van a quedar en la consola y yo puedo hacer las pruebas, ¿no es cierto? Pero quizá lo definitivo, quizá lo importante, lo guardamos en los scripts. Aunque de todas maneras es libertad suya. Yo en general también escribo cosas de prueba en el script y después las borro, ¿no es cierto? Si les conviene, si les parece más conveniente escribir acá lo que ustedes quieran, incluso puedo sumar más números, también puede ser, ¿no es cierto? Pueden usar ambas cosas, pero lo que tienen que saber es que en el script va a quedar guardado, porque después ustedes le van a poner aquí guardar y van a poder guardarlo con un nombre, ¿no es cierto? Le voy a poner prueba y lo voy a guardar. Y ahí el script va a quedar con ese código guardado para que yo lo pueda ver después o mandárselo por correo a alguien. Pero en la consola esto no va a quedar guardado nunca, po, ¿no es cierto? Incluso la consola por lo mismo tiene una escoba aquí al lado de la esquinita. Si aprieto la escoba, la consola se borra. Pues está hecha para que sea efímera. ¿Ya? O sea que los Si quiero ejecutar, resultados siempre van a aparecer en consola, sí. pero lo que uno escribe, lo que ordena, digamos, aparece en el script. Pues depende también de dónde se escribe. Oye, gracias. Exactamente, exactamente. Arriba queda lo que escribimos y abajo van saliendo los resultados. Así lo vamos a ir viendo todo el rato. Y de hecho, por eso está la opción acá arriba de que uno pueda cambiar la consola para el lado derecho, por ejemplo, para que si uno tiene el código y la consola al lado, ¿no es cierto? Ejecuto uno, ejecuto dos y aparece ahí. Por ejemplo, si yo tuviera muchas líneas de código, sorry la poca creatividad, pero están todas ahí y claro, yo las voy ejecutando todas y la consola también se va llenando hacia abajo con todos los resultados. Y pregunta Lorena, si quiero ejecutar todo o varias líneas, yo puedo, por ejemplo, seleccionar lo que yo quiera ejecutar y ponerle run y se ejecutan todas seguidas. No se nota ahí porque estaban todas iguales, pero si le pongo acá run, se ejecutan todas, ¿cierto? O hay un botoncito que dice source acá y este es equivalente a hacer todo, todo de una. Aprieta un botón y se hace todo. ¿Ya? Pero, claro, esta es la gracia, ¿no es cierto? Ustedes van a tener, por ejemplo, un script que carga los datos y cuando les llega un dato nuevo, ustedes apretan acá ¡tup! Y se carga el dato. Se limpia, se carga, se procesa todo, quedó automatizado, por así decirlo, en un puro botoncito. ¿Ya? Gracias por las preguntas. Vamos viendo más cositas. Bueno, ahí está el botón source que les acabo de explicar, que es para ejecutar todo el script. Chuta, me preguntan otra cosa en el chat. Patricio pregunta, ¿el archivo que guardaste se va a la carpeta que predeterminas inicialmente y es la que se ve en la parte inferior derecha? ¿Cómo configuraste la carpeta? Ah, sí, pues, bueno, el archivo que guardé lo guardé en cualquier lado, ¿no es cierto? Y eso es una súper mala práctica. Qué bueno que Patricio me llamó la atención, porque el archivo quedó en la carpeta, en mi carpeta del R, que yo la configuré en las opciones del R para que mi R siempre trabaje en una carpeta en específica para que no vean mi escritorio básicamente, solamente por eso. ¿Ya? Entonces, ahí quedó guardado, pues, entre medio de todas las otras carpetas, pues. Ahí, lógicamente, el archivo se me va a perder. En una semana más no me voy a acordar dónde lo guardé. Ya, entonces yo voy a cortar o copiar todo el código, no lo voy a guardar y vamos a crear un proyecto de R, que es lo que, lo que les había dicho.
¿ya? Entonces, en el RStudio, en teoría esto es lo primero que deberíamos hacer siempre que trabajemos con R. Entramos al RStudio y hay dos formas de hacerlo. Apretamos File arriba, el menú Archivo, Nuevo Proyecto, que es la segunda opción. Ya, le ponemos Nuevo Proyecto y si alguien está con el R, hágalo ahora, le conviene. Le ponemos Nuevo Proyecto. ¿Ya? Entonces, menú File, la segunda opción, Nuevo Proyecto. O en la esquina superior derecha hay un cubo celeste, lo apretan y le ponen Nuevo Proyecto. ¿Ya? Lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces acá les da tres opciones. Una carpeta nueva o una carpeta existente. Les recomiendo que sea una carpeta nueva, porque dudo que tengan una carpeta del curso, porque no hemos visto nada todavía. Entonces le ponemos una carpeta nueva. Hola, ¿hay una pregunta? ¿No? Silenciado. Ya, entonces estábamos. Nuevo proyecto, elegimos nuevo directorio y acá hay varias opciones de cosas que se pueden hacer con R, ¿no es cierto? Se pueden hacer aplicaciones, sitios web, blog, libros, etcétera, pero vamos a elegir la primera opción, que es nuevo proyecto. Entonces le ponemos nuevo proyecto acá y acá hay que elegir el nombre, pues le vamos a poner clase uno, ¿ya? Clase uno. Y lo pueden ustedes guardar esta carpeta nueva que se va a hacer, que es el proyecto que se llama clase uno. La vamos a guardar en donde ustedes quieran. Yo voy a ir, por ejemplo, a Browse y voy a ir, no sé, po, mi carpeta de R está bien. Ustedes pueden ir a sus documentos, pueden ir a sus descargas, donde ustedes quieran. Eligen dónde van a guardar su proyecto y le ponen el nombre, clase uno, clase curso, lo que ustedes quieran, y le ponen crear proyecto. Estas opciones las podemos ignorar por ahora. Ya son un poco más avanzadas. Y ponemos crear proyecto. Y cuando yo pongo crear proyecto, el RStudio se va a reiniciar. Ahí parpadeó y apareció. Y ahora la única diferencia es que ya no muestra ningún archivo porque mi carpeta está vacía, no hay nada en mi carpeta. Y arriba a la derecha dice clase uno, que es el proyecto que creamos. ¿Ya? Si ustedes apretan arriba a la derecha, que es el icono de los proyectos, van a poder ver otros proyectos que ustedes tengan en el futuro, claramente. Y ahí ustedes pueden cambiar entre un proyecto y otro o abrir varios R distintos, ¿no es cierto? Y acá ya tengo algunas cosas que estuve trabajando antes, por ejemplo. Y acá está mi panel de archivos, entonces ahora yo puedo crear un nuevo archivo, file rscript, y le pongo clase, o le pongo, sí, clase uno por ejemplo, y ahí va a aparecer entonces en mi proyecto de R, ¿ya? En el proyecto de R. Y aquí tengo mi script y tengo mi proyecto listo para poder trabajar en un entorno más ordenado. Voy a volver la consola al lado izquierdo, ¿ya? Ahí está. Tengo mi carpeta donde aquí yo puedo ir metiendo mis datos, puedo ir metiendo mis cositas y en el futuro eventualmente yo podría mandarle esta carpeta, por ejemplo, a alguien por correo, comprimida, por ejemplo, etcétera. Hay algunas dudas en el chat, ¿ya? Em, Voy a volver a mandar las diapositivas por si alguien no las está viendo o las quiere ver. Y preguntan. Valentina Lave pregunta, ¿qué significa el número entre corchetes en la consola? Por ahora podemos ignorarlo, pero si yo pongo un número 5 me va a decir que hay el uno te indica que es como el primer elemento. Hay un elemento de resultado. Porque puede ser que sea más de uno, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ver un poco después. Ese uno simplemente te dice que hay parte, porque por ejemplo si tenés después 1000 va a decir así como uno 10 20 30 y ahí tú puedes saber como qué número de objeto es, qué número de elemento es. Y Ángel pregunta algo un poco más delicado. Para problemas de instalación, les recomiendo que me escriban un correo y los puedo ayudar, pero lo que dice Ángel es que no puede instalarlo porque tiene un computador que está un poco antiguo. Le recomiendo que por mientras use la versión online, pero claramente sí puede instalar una versión más antigua y ahí yo te puedo ayudar por correo, porque no me acuerdo por dónde es, pero hay una forma en que tú puedes bajar versiones antiguas y instalarlas. ¿Ya? Pero la versión online es bastante buena y es gratis. Les mandé las instrucciones por el correo. Y pregunta Ludis, ¿podrías repetir el paso para guardar el script en el proyecto creado? Pero por supuesto, estoy en mi proyecto, me aseguro de que mi proyecto está abierto arriba a la derecha, porque dice clase uno es el proyecto que creamos. Y voy a entonces a archivo o al botoncito
blanco que aparece arriba a la izquierda con un signo más verde y apretamos acá y creamos RScript, ¿ya? Son un poco distintas las dos opciones, porque acá simplemente me creó un script y me apareció como la pestañita, simplemente la abrió. Y yo eventualmente voy a trabajar y ahí cuando yo lo guarde, me va a preguntar cómo se va a llamar el archivo. Pero fíjense que el R cuando yo lo guardé me dijo, guardémoslo en el proyecto, ¿no es cierto? No te ofreció ninguna otra carpeta, te dijo al tiro, guardémoslo en el proyecto, ¿ya? Entonces el R mismo te va a decir dónde guardarlo. O si no, en la misma panel de archivos, el que dice Files, acá en el blanquito con verde le ponen RScript, lo crean, te piden el nombre, ven que es un poquito distinto, y le ponemos prueba, ok, y va a aparecer y va a quedar guardada en el proyecto, ¿ya? Entonces, esto obviamente solamente funciona si el proyecto está abierto, po. Si el proyecto está cerrado, no va a funcionar, po. Por ejemplo, si yo cierro el proyecto, le pongo Close Project, o es como si yo reiniciara mi computador o reiniciara el R, puede ser que no se abra con el proyecto abierto y me va a decir proyecto, ninguno. Entonces aquí yo claramente no voy a encontrar mi script, voy a decir, ¿dónde está mi script? No, no, no lo encuentras, po. Entonces acá ustedes para abrir el proyecto que crearon, lo van a encontrar acá como en los recientes. A mí aquí me aparece clase uno, yo lo puedo encontrar en los recientes. O le puedo poner Open Projects. ¿Ya? Puedo poner abrir proyecto y lo voy a buscar. Ah, acá está en mi documento R clase uno y aquí está. Y lo abro. Y ahí el R abre el proyecto. Bueno, el archivo que determina cuál es el proyecto es este que es .rproj, que es un cubo celeste. ¿Ya? Pregunta Samsung SMP610. Y un nombre más curioso, las librerías extras que se instalan quedan en esa carpeta. Ya es una pregunta un poco más avanzada, pero no. No por defecto. Las librerías o los paquetes quedan instalados en tu computador a menos que tú uses algún gestor de paquetes para que queden guardados en tu... Pero son más avanzados, ¿ya? Por defecto no. Ya. Seguimos porque vamos lento. Ah, se van teniendo todo, ¿cierto? Háganme nomás las preguntas. Somos caletas, les agradezco que seamos caletas. Ojalá sigan así viniendo las otras clases. Ya. Bueno, en el botoncito del panel ya les había mostrado, hay un botón que es como una cuadrícula, es este que está acá, que con este uno puede ocultar paneles, mostrarlos todos. Por ejemplo, si se mandan alguna embarrada y no encuentran los paneles, pueden apretar acá y poner mostrar todos los paneles y ahí como que lo asoma. ¿Ya? Es para eso. Y bueno, ahí está arriba a la derecha el panel de proyectos, como ya les había dicho, que es para crearlos, abrirlos, ver los recientes, ¿cierto? Y bueno, hay otra cosa más en el RStudio que es reciente, que es integración de inteligencia artificial. Disclaimer, no les recomiendo usarla al tiro, les recomiendo que aprendan lo básico, manejen lo básico y luego usen para ayudarse a inteligencia artificial, porque siempre es importante tener las herramientas básicas para poder entender qué es lo que está pasando. De lo contrario, ustedes pierden el control y ya no están trabajando, no están haciendo nada, sino que la máquina está haciendo cosas por ustedes y en ese sentido, ¿para qué existimos entonces? Somos todos acá cientistas sociales y hay que ser críticos con el uso de estas herramientas, pero sí le puedo recomendar, si es muy buena y aparece en RStudio, está aquí arriba, arriba a la derecha, se llama POSIT Assistant, asistente de POSIT. POSIT es la compañía, no es técnicamente sin fines de lucro, pero es como de interés común, es como una cuestión legislativa o de la ley de Inglaterra, que es una corporación que mantiene este programa, que es RStudio y hace muchas cosas buenas por la comunidad de R y gratuitas y abiertas también. Entonces acá está el asistente, a mí se me abrió el lado izquierdo, me carga que aparezca el lado izquierdo, pero no me acuerdo cómo se configura. Lo primero que te pregunta es si confías en esta carpeta, que es súper importante. No usen IA en cualquier carpeta, tienen que estar seguros de lo que están haciendo. Yo le digo que sí, confío en esa carpeta y acá puedo empezar a usar entonces el asistente. Yo sé que existen muchos asistentes de inteligencia artificial en el mundo, pero este tiene una integración que no todos tienen, que es que pueda cargar tus datos, leer tus datos de tu proyecto, puede leerlos directamente, puede usar código de R para hacer cosas muy complejas que a otros modelos les cuesta bastante. Y eso es súper bueno. Así que ahí en las diapositivas les dejé no voy a indagar en esto, porque estamos aprendiendo acá, pero les dejé ahí un post que hago como una pequeña reseña de cómo funciona y en realidad es súper bueno. ¿Qué modelos usa? Usa los modelos de Claude bajo
un acuerdo de privacidad completa, ¿no es cierto? Tiene un acuerdo especial con Anthropic para que el acceso sea completamente privado y que no se guarde nada en los servidores de Anthropic, ¿ya? Ahí para que después lo prueben. Claramente cuando ustedes apretan acá les va a pedir que se creen una cuenta, tienen que crearse la cuenta y todo eso, ¿no es cierto? Es gratis, pero hasta cierto límite, ¿ya? Y claro, ahí preguntó Patricio, pero ya lo había dicho que se conecta con las de Anthropic, es decir, Claude, para que sepan nomás. Ya. Vamos a empezar entonces ahora la introducción a R. Ahora vamos a ir viendo realmente lo que es el código después de haber visto las ideas de cómo funciona esto, de para qué sirve, y vimos la herramienta que vamos a usar que es RStudio. Ahora vamos a aprender cómo usar R en RStudio. Ya cuando hablemos de, vamos a trabajar siempre que vamos a trabajar en R, siempre vamos a hablar de que aprendimos R, trabajamos en R, analizamos datos en R, pero claramente estamos usando RStudio como una interfaz para usar R. ¿Ya? Acuérdense de eso. Pero María Carolina preguntó algo. Usar, esto no lo puedo dejar pasar. Usar New Project es lo mismo que utilizar el script setwd. Ya. Usar setwd sirve y hace casi lo mismo que el proyecto, pero lo malo es que no es reproducible y no es portátil. Tú no le puedes mandar un script que dice que usa ese comando a otra persona porque esa persona no tiene tu computador. Tiene un computador distinto, que las carpetas se llaman distinto y todo eso. Entonces, hay mucha gente que trabaja con esa función que dice María Carolina. No se recomienda y se recomienda cambiarlo por el uso de proyectos. ¿Ya? Porque el proyecto es independiente de tus carpetas, de tu computador. Tú puedes guardar el proyecto en cualquier lado y a R le da lo mismo. En cambio, cuando usan ese comando que dice María Carolina, que esto es un poco más avanzado y que generalmente uno lo ve cuando trabaja con colegas o personas de universidades, ¿no es cierto? Y que usan R como una herramienta para un objetivo específico, se pasan a llevar ciertas prácticas, ¿no es cierto? Que a veces nos dificultan mucho aprender a usarlo bien y entenderlo bien. A veces nos frustramos por ese mismo tipo de cosas y por eso en parte hago este curso, pues, ¿ya? Para que podamos no pasarla mal aprendiendo a hacer estas cositas que generalmente no son parecidas a lo que estudiamos. Así que, pero es interesante lo que pregunto. Yo, de hecho, en la encuesta se dieron cuenta que yo preguntaba si sabían usar R y una opción era lo vi en la universidad, pero no entendí nada. Que fue mi experiencia personal. Yo lo vi en la universidad y no entendí absolutamente nada. Y yo dije así como yo no voy a aprender esto, no, nunca lo voy a entender. Y después salí del magíster y dije, ya, en verdad quizá debería interesarlos. O sea, debería intentar aprender y me di cuenta que no era tan difícil. Uno le tiene miedo y uno ve como que está todo en chino, pero después de un rato muy corto uno va entendiendo y uno se puede buscar. Así que les digo que confíen en ustedes y yo creo que van a aprender. Oigan, son las 8:30, hagamos un break de 10 minutitos para que se hagan un tecito. Yo les dije que las clases eran de 1 hora y media, 2. ¿Ya? Así que hagamos un break de 10 minutitos y volvemos para seguir viendo los contenidos. ¿Les parece? Nos vemos a las 8:37. Ya, ¿en qué estábamos? Estábamos en hoy, los primeros contenidos entonces de introducción a R. Vamos a empezar ahora sí a usar nuestras manitas para programar. ¿Ya? Vamos a ver los elementos más básicos de a poquito. Vamos a ver pequeñas piezas que en un momento más van a tener sentido. Ya vamos a ir uniendo pequeñas cositas para que no, para que sepamos cómo se llaman, para que sepamos para qué sirven y después vamos a ir empezando a entrar de a poco a trabajar con datos, ¿no es cierto? Así que ya, vamos empezando. ¿Se ve, cierto? Sí. ¿Y estoy grabando? Sí. Ya. Bueno, ahí les dejé igual un tutorial en esta diapositiva que dice guía de aprendizaje, por si después les queda alguna duda o no entendieron. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son las operaciones básicas en R? Como ya habíamos visto entonces en los momentos pasados, podemos realizar cualquier tipo de operación matemática con R. Y como ya les dije también, ejecutamos los comandos poniendo el cursor, es decir, la rayita de texto que parpadea, ¿no es cierto?, que nos permite escribir en la línea que queramos, o la podemos seleccionar como también vimos, y apretamos Run o Control más Enter, ¿cierto? Ahí también les repito un poco lo de la línea del cursor y el resultado aparece en la consola, como ya lo estuvimos viendo. Entonces acá les doy ejemplos de las operaciones matemáticas básicas, ¿no es cierto? Vimos suma,
La multiplicación se hace con el signo de asterisco, la resta con el menos, la división con la barra o el slash, y las potencias se hacen con esa flechita que no sé cómo se llama, ¿ya? Esas son las operaciones básicas en R y lógicamente podemos hacerlas como queramos, ¿no es cierto? No sé qué dar eso. Lo ejecutamos ahí y te sale la respuesta, ¿no es cierto? Puede funcionar entonces como una calculadora. Lo podemos hacer en el script o en la consola. 5 más 5 por 60. ¿Ya? Cuando hacemos operaciones matemáticas también podemos usar los paréntesis, ¿no es cierto? Como aprendimos en el colegio. ¿Ya? Entonces, eso es lo más básico de lo básico. Hay otra cosa que no les comenté, pero que sí hice en el bloque pasado, que son los comentarios. ¿Por qué? Porque si nosotros ejecutamos operaciones que no son válidas en el lenguaje, vamos a obtener un error, ¿ya? ¿Qué significa que no sea algo válido? Por ejemplo, yo no puedo sumar 5 más perro. Lo dice error. Objeto perro no encontrado. O si yo escribo, esta es la primera clase, se ven que el R como que se enoja un poco y si yo ejecuto esto, me va a aparecer cualquier error. Porque esto no es una sentencia correcta de R. Esto es un texto y R no es un editor de texto, R es un entorno de programación. Entonces, si yo quiero escribir cualquier cosa que no sea código de R, ponemos un comentario. ¿Y cómo se ponen los comentarios? Con el signo gato. ¡Tup! Cuando le pongo un gato antes, el R sabe que todo lo que sigue es un comentario y por lo tanto lo va a ignorar. Entonces no va a haber ningún error ahora. Si se fijan, se desapareció la cosita roja que aparecía ahí del error. Y yo puedo apretar run acá y no va a pasar nada porque en realidad sabe que esto no es código. Bueno, acá también se equivocó con esto, así que le voy a poner también un comentario. Si le pongo run acá, no va a hacer nada porque sabe que es un comentario. Me sirve entonces, y les sirve a ustedes también, para ir indicando las cosas que van haciendo. Les recomiendo que hagan comentarios cuando hagan cosas que todavía no entienden bien o para escribir qué es lo que van a ir haciendo. Por ejemplo, cargar los datos que vienen en Excel. O sea, por ejemplo, dejamos un comentario para que nosotros recordemos después qué es lo que estamos haciendo, que es muy importante. Porque claro, el código se puede leer, pero a veces es más fácil que dejemos explicitado cuál es nuestra intención con lo que vamos a hacer. O, por ejemplo, si encontramos algún problema, por ejemplo, si yo hago alguna suma o alguna operación cualquiera, esto es solamente un ejemplo, le puedo poner un comentario al final que diga, que me describa para mí y para otras personas que vayan a usar este código, qué es lo que estamos haciendo. Entonces le voy a poner acá una suma absurda. Entonces te puedo dejar el comentario al final de la línea y R va a saber que todo esto sí es código, pero esto no es código, entonces no se va a enojar. Yo le puedo ejecutar y si se fijan, ejecuta en la consola incluyendo el comentario, pero lo ignoró completamente. Así que podemos irnos dejando indicaciones de qué es lo que estamos haciendo. Yo al principio cuando estaba aprendiendo lo hacía bastante porque no me acordaba que hacía cada cosa, entonces yo le ponía al final esto es para filtrar, esto lo tengo que hacer porque, no sé, pues, para sacar los números negativos, no sé, cualquier cosa, y yo me lo iba indicando y después de un tiempo van a empezar a darse cuenta que necesitan escribir menos comentarios y es porque están aprendiendo. Entonces, bueno, acá en la planilla de los comentarios les voy dejando que les recomiendo que lo hagan para describir lo que buscan hacer, cuál es su objetivo con lo que están haciendo en el código, se pueden ir dejando entonces estos mensajitos. Consuelo está mirando cosas que no corresponden. Claro, acá en el panel de la consola. Ahí todos los paneles tienen más pestañitas con más cosas, ¿ya? Quizá ustedes no tienen estos paneles así porque yo no me acuerdo cómo vienen por defecto porque son configurables. Pero bueno, el terminal es una consola del computador. Entonces, más profunda, podemos hacer cosas con el lenguaje del computador y con otros lenguajes. Incluso puedo correr R adentro de R y sirve para otras cosas. No les recomiendo que se metan ahí. Y background jobs es para cuando uno después aprende a hacer un script, por ejemplo, y lo puedes dejar corriendo al fondo y puedes dejar corriendo varios al mismo tiempo sin que se bloqueen entre sí. Es como una cuestión un poco más avanzada. No, pero está bien preguntar, disculpa si tiro una talla. Y bueno, acá les dejé entonces en la diapositiva un ejemplo de comentarios, que ya lo vimos, ¿no es cierto?
Ahora, los tipos de datos. Los datos, ¿no es cierto?, vienen en distintos tipos. Y en R, lo que podemos hacer con cada dato depende del tipo que tenga cada dato. Y por objeto nos vamos a referir entonces a estas unidades de cosas que nos permiten hacer operaciones. Ah, mira, Lorena pregunta algo interesante. ¿Hay una razón por la cual dejamos espacio entre cada expresión del código? No, pero es bonito, es más legible. Y muchas de las cosas que vamos a hacer en R, en particular a diferencia de otros lenguajes, son hechas en pos de que el código sea lo más legible posible. Es decir, que ustedes puedan ver el código y se puedan dar cuenta al tiro de qué es lo que hace. No hay nada en chino, no hay nada extraño, sino que podamos leer así como cargar, filtrar, transformar, filtrar, no sé, seleccionar. Se usan palabras para que el código sea legible. Entonces, dentro de lo que es lo legible es dejar espacios para que no aparezcan todas las cosas pegadas que a veces como que simplemente nos confunde. Es para que haya un poco más de aire y no sea tan confuso. Muchas otras cosas en R se hacen para que sea más fácil de leer. R es un lenguaje de programación orientado a objetos como Java, por ejemplo. Un debate ahí. Puede ser orientado a objetos, pero también hay gente que dice que es un lenguaje funcional. Yo estudié sociología, así que no sé mucho de esas cosas. Lo siento, Oscar. No podría opinar mucho al respecto. Bueno, seguimos con los tipos de datos. En R existen varios tipos de datos. Vamos a ver los más básicos. Hasta ahora hemos visto datos de tipo numérico, ¿cierto? Numeritos. 1, 2, 3, 4 y los decimales se hacen con un punto. ¿Ya? 5,1, 5,2, 5,3, 3,3, ¿no es cierto? Entonces los datos de tipo numérico internamente se llaman de dos maneras. Los decimales se llaman dobles y los enteros se llaman integers. Ahí para que lo tengan de referencia porque esto después va apareciendo en el código. Pero es simplemente saber que hay números enteros y números decimales. Ambos son numéricos, pero tienen cualidades distintas, obviamente. Entonces, por un lado están los decimales, los dobles, y por otro lado están los enteros, los integers. ¿Ya? En general siempre vamos a trabajar con decimales, en general. A menos que necesitemos algo muy específico en el cual solamente se necesitan números enteros, que en realidad es muy poco frecuente. Yo en general llevo como 6 años trabajando con R y nunca he necesitado que un dato venga en tipo entero. Como que en verdad es algo muy matemático. Mm. También están los tipos de datos de carácter o de texto, ¿ya? Cadenas de caracteres. Y se caracterizan por empezar y terminar con comillas. Por ejemplo, acá hay una que dice, esta es una cadena de texto. Si yo lo copio acá con el botón de copiar que aparece en la diapositiva, lo voy a pegar acá. Todo esto es un objeto, un elemento solito, ¿ya? Y R sabe que empieza con la comilla y termina con la comilla. Si yo lo ejecuto, R me lo devuelve. Es como un lorito, ¿ya? Es un dato de tipo texto. Yo puedo, entonces, si yo escribo perro, no puedo porque no tiene comillas. Entonces, si yo lo ejecuto, R va a decir error, no sé lo que es perro. Pero si yo le pongo comilla, yo le digo R, esto es texto. Entonces él dice, ah, ya, es texto. Es simplemente un texto que puede decir cualquier cosa dentro. Pueden ser nombres, pueden ser nombres de regiones, de comunas, cualquier tipo de cosa, nombres de países. Un dato en tipo texto. Empiezan con comillas y terminan con comillas, ¿ya? Fíjense, sí, que todas las cosas que se abren y cierran es importante que queden cerraditas, porque si ustedes dejan una comilla abierta y después tratan de hacer algo, es posible que R se enoje. Por ejemplo, acá yo puse una comilla abierta y puse una multiplicación y el R quedó así como tincado. Si se fijan, no dijo el resultado. Esto pasa mucho y me pasa incluso a mí. Entonces el R, fíjense que en la consola abajo tiene un signo más. ¿Por qué? Porque como vio que empezó una comilla, está esperando que la comilla se cierre po, y nunca se cierra, entonces queda esperando. Entonces, de hecho, yo podría multiplicar de nuevo y ahí recién cachó, pero es porque pasó algo bien extraño. Pero el error y se pueden fijar que los números están de otro color. En general, los números en este tema son azules, porque uno puede cambiar los temas de R para ponerle otros colores. Pero acá, si se fijan, está como con el color del texto y eso ya me indica que algo quedó abierto y no lo cerré. Si ahí lo cierro, los números volvieron a su color esperado, ¿ya? Entonces recordemos que siempre que abrimos una comilla tenemos que cerrarla.
Hola, RStudio me pide instalar Quarto, poco probable, quizá creaste un archivo Markdown o Quarto Document. Si te pide que lo instales, instálalo, no va a haber problema. Pero quizá empezaste con un cuarto o creaste un archivo distinto. Ya, entonces hemos visto datos numéricos y de carácter y también tenemos datos que son de tipo lógico, que son los verdaderos y falsos, y que en R se escriben con mayúscula, true o false, en mayúscula, y eso es un tipo de dato. Es como el típico uno y cero que también se usa en algunas bases de datos. Es como la existencia de algo, o que algo es verdadero o que algo es falso, que sigue no, que está o no está, ¿no es cierto? Y es importante saberlo. Claramente no sirven para hacer operaciones matemáticas, y, pero van a ser bien útiles para otro tipo de operaciones. Por ejemplo, cuando filtremos un dato, básicamente lo que vamos a hacer es que esos datos digan verdadero y falso y se queden solamente los verdaderos, por ejemplo. Pero es una pieza fundamental de entender que existen los verdaderos y los falsos, que simplemente indican la presencia o la ausencia de algún atributo y lo vamos a poder ir usando después. Se me olvidó mostrarles que, por ejemplo, yo puedo sumar 2 más 2, pero yo no puedo sumar comillas 2 más comillas 2. No puedo sumar textos que digan 2, porque R va a decir, oye, no puedo usar un operador binario en argumentos que no son numéricos. Una forma un poco extraña de decir no puedo sumar palabras, po, ¿cachai? Porque aunque sea un número y esté entre comillas, no lo puedes sumar. Tampoco puedo sumar gato más perro. Muy triste. Te dice lo mismo, no se puede. Francisca dice, en comparaciones sirve harto. Los verdaderos y los falsos son súper poderosos para que podamos recodificar variables, para que podamos hacer cosas más avanzadas con nuestros datos. Sí, es una lógica importante. ¿Eso no es concatenar? No, en R no se concatena así, se hace de otra forma. Pillín, pillín, todavía no vemos eso. Pero es para que sepan que R les va a tirar un error cuando tratan de hacer una operación que el tipo del dato no se los va a permitir. Ustedes no van a poder sacar un promedio de un texto. Y si intentan sacar un promedio de una columna que es numérica y los números en realidad vienen codificados como texto, R también te va a decir que no puedes. Tienes que transformarlo a numérico primero. Y lo vamos a ir viendo también después. Ya. Mencionamos el concepto de objetos. Y es que ahora, hasta ahora hemos trabajado solamente con datos sueltos, con números, con palabras que están como en el aire, ¿cierto? No hemos trabajado, no hemos guardado nada de lo que hemos hecho. Si queremos volver a usar uno de los resultados que hicimos o uno de los datos que estuvimos especificando, tenemos que guardarlos en un objeto, ¿ya? ¿Y qué son los objetos? Suena medio metafísico. Es cualquier dato, cualquier variable, cualquier elemento que queramos guardar en R. Y vamos a guardarlo entonces en el entorno de R, como les dijimos al principio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se crea un objeto en R? En R pasa algo que los objetos se crean cuando los declaramos, como medio performativo. Nosotros decimos que existe un objeto y el objeto existe, y en ese momento lo creamos. Ya, por eso se llama que la creación de objetos es una asignación, porque ustedes tienen que tener algo que se asigna a un signo, ya es medio filosófico. Pero entonces la operación es como, nosotros creamos un objeto que se llama nombre, por ejemplo, el nombre le asignamos un contenido. Y cuando hacemos la asignación de ese género, iba a decir, de ese objeto, se llama nombre. Y nace un objeto que se llama nombre que contiene el contenido que le demos, ¿ya? En la práctica, esto es mucho más sencillo de lo que suena. Usamos una flechita para asignarle un valor a un objeto. Entonces, en este ejemplo, tenemos un objeto que vamos a crear que no existe y que va a nacer cuando nosotros lo creemos. El objeto numerito va a contener el número 4 o el valor 4, ¿ya? Entonces con esta operación vamos a crear un objeto que se llama numerito. Y si ejecutamos el objeto numerito, R va a decir 4, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Escuché Yo un... tengo una consulta. Dígame. Ah, pero es de lo que habló como casi la primera parte, pero me parece que lo dijo, pero no lo entendí. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia de crear un script nuevo cuando uno lo hace en la parte de arriba, la parte donde están los scripts, Sí. que hacerlo en la parte como de abajo a la derecha, que no me acuerdo el nombre? Y Hacerlo, el panel crearlo de... desde...
Eh, Si crearlo desde ahí o de ahí arriba, ¿cuál era la diferencia? O sea, sé cómo hacerlo, pero no entendí la diferencia de uno y el otro. Mira, en teoría es lo mismo, simplemente como que la forma en que lo haces es distinta y yo no sé por qué. Cuando tú lo creas de abajo en el panel de archivo, como que te dice al tiro, ya, dale un nombre. Y ponemos cosa. Y te lo crea al tiro, ¿ya? En cambio, cuando lo hacemos de aquí arribita, como que lo crea y no le pone ni nombre, ¿viste? Dice sin título. Como que lo crea y tú podías empezar a hacer cosas y después cuando lo guardes, te va a pedir que le pongas un nombre. Esa es la única diferencia. Uno es como crear el archivo con un nombre y el otro como crearlo vacío y después lo guardáis. Como en el Word, por ejemplo, que uno crea un archivo y empieza a escribir y cuando ya empezaste a escribir algo y lo guardaste, ahí recién le ponía así como tesis final final. ¿Cachai? Esa es la única diferencia. Ah, ya entendí. Gracias. Si me dicen ustedes, voy a echarlos de la clase. Ya, esa es la única diferencia. Ah, espera, hay más preguntas. ¿Se puede declarar vacío? Sí. Sí, pero no lo vamos a mostrar ahora porque Carlos pregunta, ¿sería crear una variable? Sí, es como crear una variable, aunque una variable en general lo hablamos como en el contexto de una tabla de datos, pero en teoría sí es una variable porque es un dato que puede ir cambiando su valor. Francisca pregunta, ¿esto sería lo que se llama como definición de variable? Sí, pero no necesariamente, estamos definiendo un objeto. Una variable va a tener sentido en una base de datos. ¿Puedes volver a explicar lo del objeto? Sí, lo vamos a ver. Patricio, el objeto es como el concepto para definir un proceso de cálculo, puede incluir varias filas. Interesante pregunta. Un objeto en R puede ser cualquier cosa. Después vamos a ver que una base de datos es un objeto, una tabla de datos es un objeto, una lista de nombres es un objeto, un gráfico puede ser un objeto. Le podemos dar distintos usos, porque después los objetos vamos a ver que tienen distintas clases, ¿ya? Em, y claro, uno puede hacer que un cálculo sea un objeto, una función, por ejemplo, o el resultado de una función va a ser un objeto, sí. Sí, vamos a ir viéndolo con la práctica. Y entonces estábamos viendo el tema de la creación del objeto. Esto es súper importante, así que nos va a quedar claro sí o sí. Porque si no lo entendemos, no vamos a poder hacer error. Pueden tener acciones como en otros lenguajes, además de atributos. No sé. Yo creo que no. Pueden tener acciones secundarias, efectos secundarios. Pero en la creación queda creado nomás. Lo que puede ser también, Oscar, es que puedan haber objetos flojos o lazy, que no existen hasta que tú los necesitas y ahí se ejecutan. Pero es otra cosa. Entonces, vamos a crear un objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Tenemos que pensar primero en, podemos hacerlo de las dos formas. ¿Cómo se va a llamar el objeto? Yo voy a, por ejemplo, crear un objeto que se llame animal. Voy a borrar la consola para que no nos desconcentremos. Y le voy a poner acá antes un comentario que se va a llamar creación de un objeto nuevo. Yo escribí acá la palabra animal. Si yo la ejecuto va a haber un error. ¿Por qué? Porque el objeto animal no existe. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo puedo darle un contenido al objeto animal? Yo le voy a dar una flechita, tic, tic. Se hace con el símbolo que está al lado de la Z, que es el menor que, si no me equivoco, y el guión, y le podemos dar un contenido. Por ejemplo, entre comillas, gato. ¿Ya? Ahora yo ejecuto esta línea. Animal va a ser gato, o animal va a contener a gato. Lo ejecuto, y la consola me dice las instrucciones. Me dice lo que hizo, pero no me dice el resultado. ¿Por qué? Porque R es obediente y si yo le pido que haga algo, lo hace, pero pedirle que haga algo es distinto a que me lo diga. Entonces ahora yo le puedo pedir que me lo diga, por ejemplo, escribiendo en la consola animal, enter, gato. Ahí me dio el resultado. Mi objeto tiene un contenido y apareció aquí, si se fijan arriba a la derecha, en el panel de entorno, valor animal y tiene un contenido que es gato. Y acá si yo lo pongo en el script, también lo puedo escribir animal, de hecho el R como que me lo recomienda porque sabe que existe. Y acá aprieto Run o Control Enter y lo ejecuto y lo puedo ver. También lo puedo seleccionar y ejecutarlo. ¿Ya? Pero ya creé un objeto nuevo que contiene un dato y el dato es esa palabra. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos de esto, porque la cosa se pone un poco más interesante. Entonces, la asignación, como vimos, se hace con la flechita y hay un atajo de teclado para escribir la flechita más rápido. En Windows es Alt-guión y en Mac es Option-guión. ¿Ya? Pucha, se me apagaron las luces. Espérame un segundo. Con estos atajos de teclado pueden escribir la flechita.
¿Se puede asignar cualquier tipo de datos? Sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una edad, un objeto que se llame edad y que contenga una edad. Ya, vamos al R y creemos un objeto que se llama edad. Voy a escribir control, o sea, option guión para que me salga la flechita, o la pueden dibujar también. Y le voy a poner mi edad, 33. Y yo lo creo con run y aparece en el entorno que ya existe un objeto que se llama edad. ¿Ya? Y lo mismo que con el gato que hicimos, pues yo puedo ahora escribir edad y me dice 33. ¿Ya? Entonces, ahora yo, por ejemplo, bueno, ya hicimos ese ejemplo, y ahora podemos usar el objeto que creamos para hacer otras cosas. Por ejemplo, podemos crear varios objetos y después restarlos. ¿Ya? Hagamos ese ejercicio. Por ejemplo, yo puedo hacer ahora edad menos y el año actual, menos 2026, y me va a decir menos 1993, ¿cierto? Yo puedo invertir la operación, 2026 menos edad, y va a decir 1993, ¿cierto? O también puedo crear un objeto que se llame año, con la flechita, y le pongo el año, y entonces ahora yo puedo hacer año menos edad, ¿no es cierto? Puedo hacer esta operación, ¿cierto? Eh, el gato. El objeto se puede crear en donde ustedes quieran. Lo importante es que si es algo importante, lo hagan en el script para que quede guardado, ¿cierto? Porque si no lo hacen en el script, no va a quedar guardado. Esa es la única lógica que tienen que seguir. Nosotros estamos haciendo pruebas acá en el script porque a mí me interesa que queden guardadas porque después yo se las puedo enviar a ustedes y ustedes pueden repasar el script, ¿ya? Claramente yo podría borrar todo esto porque no es útil, ¿cierto? Pero sí es útil para aprender. Así que lo dejo acá en el script para que vayamos probando. ¿Y podemos hacer año de nacimiento, año de edad? Excelente, Francisca, sí. De hecho, sí. Espero que le haya resultado esta resta, ¿no es cierto? Y ahora lo que podemos hacer, como dice Francisca, podemos hacer que la resta, es decir, la operación, produzca un nuevo objeto. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner resultado. Resultado va a ser la resta entre año y edad. Y ahora creé un nuevo objeto que se llama resultado. Y si yo ejecuto resultado, me dice 1993. ¿Acá? Creamos un objeto a partir de una operación entre dos objetos, ¿ya? Y esto que les voy a mostrar ahora es importante para que entendamos cómo funciona esta cosa. El R solamente hace lo que ustedes le piden, ¿ya? No hace cosas sin que se lo pidan. Entonces, por ejemplo, si yo cambio mi edad de aquí a 33 y le pongo 43 y yo ejecuto esta resta y la veo, el resultado no cambió. No es como Excel. Yo tengo que decirle a R, actualiza el objeto de edad para que te des cuenta de que lo que yo quiero hacer va a ser distinto. Porque en este momento R no sabe qué edad yo quiero que sea 43 porque yo no he ejecutado esta línea. Si yo ejecuto esta línea, ahí recién fíjense en el entorno. Acá dice gato 2026, 33, 1933. No he ejecutado esta línea, por lo tanto, edad no ha cambiado de valor. Pero si yo la ejecuto, ahí cambió el valor. Y ahora R dijo, ah, ya, como tú me dijiste que lo actualice, ahora yo lo actualizo. Y ahora si yo ejecuto hacia abajo, todos los resultados van a ser distintos. ¿No es cierto? Ahora dice 1983. ¿Cierto? Porque yo actualicé mi script, pero después tuve que ejecutar el script para que los cambios como que chorrearan hacia abajo. ¿No es cierto? Al momento que yo actualicé edad, esta línea cambió, esta también, esta no, porque no tenía nada que ver con edad, esta sí, esta sí, esta sí. Entonces, yo puedo ir a cambiar, por ejemplo, qué va a pasar en el año 2000, no, acá no, acá, en el año 2029, ejecuto la línea de año y hago la resta. eh, Sí, está bien, 1986. Pensé que iba a ser distinto. Año menos edad, resultado, resultado. Ahí está. Entonces también podemos seleccionar hacia abajo y ejecutamos, y ahí está. Se actualizan todos los resultados. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, acá también les dejé un ejemplo que es de una operación un poquitito más.
no más compleja, pero distinta, en la cual creamos dos objetos y después podemos hacer una especie de presupuesto, ¿no es cierto? Acá lo hacemos con el signo igual, pero no se recomienda usar el signo igual, se recomienda usar la flechita, aunque ambos pueden ser usados, ¿ya? Lo importante es que sepamos que la flechita crea entonces los objetos y después estos objetos van a ser las tablas, por ejemplo, nuestros datos limpios, datos sucios, etcétera, el nombre que queramos ponerle. Y cuando creemos objetos, los objetos no pueden tener espacios. ¿Ya? Tienen que ser una palabra conjunta. Pueden tener guión bajo, sí, pues, resultado resta, por ejemplo. Y sí pueden tener un guión bajo. No un guión normal, porque un guión normal va a ser como un menos, ¿ya? Y creo que pueden tener números, pero creo que no al principio. Sí, puede ser después, puede ser así como año uno, por ejemplo, pueden crearlo así. Puede tener un guión bajo y un número, o el número pegado, pero no puede tener espacios, ¿ya? Importante lo que pregunta Patricio. Los objetos quedan guardados en el script y en el proyecto. Aquí viene lo triste. Los objetos no quedan guardados en ninguna parte. Solamente existen en la memoria de R y si R lo reiniciamos o lo cerramos, los objetos en teoría se pierden, se borran. Pero eso es bueno, porque significa que el día de mañana, si yo digo, chao pescado, se cierra el boliche y yo reinicio el R, por ejemplo acá en Session ustedes pueden reiniciar el R borra todo el entorno y el entorno quedó vacío. Y yo digo, chuta, perdí mi trabajo, perdí mi avance. No, pues no perdimos el avance porque como fuimos personas ordenadas, tenemos un script el cual podemos ejecutar completamente. Déjenme sacar los errores para que no pare por el error. Ya, esos eran dos errores. Yo puedo ejecutar el script entero y llegar al resultado final, reproducir el proceso que hicimos. Yo apreté source, se ejecutó el script entero y acá ya tengo ya los objetos recreados. Esa es la gracia de trabajar con script, que yo puedo irme a otro computador, yo puedo apagar el computador lo que yo quiera y mi proceso va a quedar delimitado con órdenes, con instrucciones, entonces yo puedo recrearlo, ¿cierto? Yo reinicié el R y después también podría seleccionar todo y ejecutarlo y llegaría al mismo resultado. Así. Mira, Francisca dice algo súper bueno. Hay que ser bien específico en los nombres porque después nos podemos confundir. Hay mucha gente que enseña y pone así como que los datos se llaman datos. Y como que después de un tiempo uno no se acuerda qué datos eran, po. O si después, ¿qué pasa si cargáis otros datos y le vaya a poner datos 2 o datos B? ¿Cachai? No es mejor que le pongan un nombre que tenga sentido, po. Animales, no sé, po, datos pobreza, no sé, po. Pongan un nombre que a ustedes les sirva, pero que tampoco sea muy largo, porque también que lata escribirlo siempre, po. Yo a veces hago versión final 2 3 4 5 6 7 pero igual es bueno a veces dar pasos intermedios por si te equivocáis, po. Porque si te equivocáis, sabías en cuál te equivocaste, po. En el 7 en el 6 y ahí vaya ese. Bueno, cosa. ¿Qué significaban las comillas? Las comillas eran para los datos de formato texto, ¿ya? Cadenas de texto, sí. Seguimos avanzando porque queda poco tiempo. ¿Qué son los vectores? Un vector es una secuencia de elementos. Es otro tipo de objeto importante en R. Muy importante, de hecho. Un vector es un elemento, un objeto que contiene cero o más datos, ¿ya? Lógicamente no vamos a trabajar siempre con un objeto a la vez, sino necesitamos tener un objeto que contenga varios datos. Y un vector es el paso intermedio entre un objeto peladito, como vimos recién, y una tabla. ¿No es cierto? Porque el vector es una secuencia de datos que después va a ser equivalente a una columna. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo. En R, los vectores y además las columnas de las tablas de datos solamente pueden ser de un mismo tipo. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, en el Excel, que uno tiene una fila, o sea, una columna hacia abajo y puede tener cualquier cosa. En R, ese cualquier cosa puede ser de un mismo tipo solamente, no puede ser combinado. Si tú tienes una variable o una columna, solamente puede ser o puros números o puro texto, pero no puede ser una combinación. ¿Ya? Y un vector es parecido a un arreglo. Sí. Se llaman vectores en R nomás. Entonces comparten un mismo tipo. Esta razón de que los vectores tengan que tener un mismo tipo es porque es para mantener un poco como la validez de los datos, ¿ya? En el sentido de que ustedes siempre van a saber que sí pueden hacer ciertas operaciones en ciertas columnas y en otras no, pero no hay como ambigüedad, ¿ya? Te obliga a que tú seas clara con lo que estás creando.
Entonces, en R, los vectores, las secuencias de datos se hacen con la letra C, ¿ya? La letra C, y dentro del paréntesis, esto es lo que se llama una función, uno va poniendo varios elementos. 1, 2, 3, 4, eh, varios textos entre comillas, un vector lógico, decimales, pero si lo hacemos con la letra C, le decimos a R, esto es un vector, ¿ya? Entonces hagamos un vectorcito nomás, simplemente para mostrar. Yo pongo la letra C, abro un paréntesis y escribo 1,2,3. Los espacios, recordemos que los espacios son de adorno, son opcionales, pero les recomiendo que los pongan porque si no, miren que se ve feo. No, así se escribe, pues espacio después de la coma. Y este es un vectorcito de 3 elementos y si yo lo ejecuto, ahí te dice 1, 2, 3, nada más. Para ver un vector de objetos, no, eso se llama lista, son más complejos. Una lista puede tener lo que uno quiera dentro y son súper poderosas. Ya, un vector, entonces es una secuencia de datos, que es lo que después va a ser una columna, ¿ya? Y naturalmente dentro de estos vectores podemos hacer operaciones. Por ejemplo, la misma operación que hicimos recién de calcular las edades, yo puedo crear un objeto que sea el año y después creo otro objeto que son las edades y ahora es un vector que contiene hartos valores, po. Y después puedo hacer la resta que se aplica a todos los elementos del vector. ¿Ya? Es como también las operaciones que vamos a poder hacer después en las columnas de las tablas de datos. ¿Ya? Ahora estamos viendo como lo básico de la programación y después esto va a poder tener sentido. Hay alguien que pone caritas, me gusta mucho, gracias. Em, Va a tener sentido después cuando podamos hacer estas mismas operaciones, pero en las columnas. ¿Ya? Uno va a hacer una pura operación, réstale 100 a todo o multiplica todo por 100. Y todos los elementos del vector o de la columna van a recibir esa operación. Entonces hagamos este mismo ejemplo. Hagamos un vector de edades. Abrimos la letra C, el paréntesis y ponemos, no sé, pues edades. 33, 44, 52, 32, no sé, pues 58, 23. Ya, ahí tenemos varias edades. Si la ejecutamos, él le dice, sí, son edades, o son números, en realidad no sabe que son edades. Y yo puedo entonces crear un objeto que se llame edades. La flechita y lo creo. Y ahí está, pues, edades. Si lo ejecuto, me retorna los números. Si yo me equivoqué y me faltan, yo puedo agregar más. Pongamos a alguien que tenga 64 y alguien que tenga 38. Y nuevamente, si yo agrego cosas o las cambio, lo tengo que ejecutar de nuevo, se actualice, y ahora el vector tiene los datos nuevos. Y claro, pues ahora yo puedo hacer edades menos año, que año ya existía, ¿no es cierto? Lo creamos hace unos minutos. Y ahí se aplica la resta a todos los elementos al mismo tiempo. Naturalmente, este vector podría ser de millones de datos, ¿no es cierto? Yo le podría copiarlos para el lado, y ahora que sean muchos más, y la operación se va a aplicar a todos, pues, ¿no es cierto? Miren, ahí cambió esto del numerito, pues te dice que el 1, y acá va en el 11, acá va en el 21, acá va en el 31. Es como para tener una estimación de cuál es el largo de los elementos que tú tienes, ¿ya? Y aquí hice un vector bien largo hacia el lado, si se fijan, mi script se puede como scrollear. Ya, esto igual es fome porque uno se pierde cuando tiene que scrollear hacia el lado. Entonces lo que pueden hacer, por ejemplo, es cortarlo hacia abajo con un enter. En el R, a diferencia de otros lenguajes, uno puede, oh, mira qué suerte, lo partí justo en la mitad. Uno puede partir las cosas con enter y no altera nada la operación del lenguaje, es como solamente para tu conveniencia. Denme un segundo para desactivar una cosa. No vean lo que estoy haciendo. Ya. Em, Por ejemplo, yo puedo poner un salto de línea entre medio y R le da lo mismo. Yo puedo poner acá así como, estas son más edades y estas son las últimas. Uno puede escribir con tilde con ñ en R, ya. Y le pone ahí y el R como sabe que hay comentarios entre medio no se enoja. O también los pueden poner aquí al final. La. Para que puedan comentar su código entre medio, por ejemplo. Hay otros lenguajes como Python que en los cuales los espacios y los enters son importantes. Acá no, incluso yo puedo borrar estos espacios o darles más espacio y no altera nada. Esta tarea da mucho valor con eso, sí, po. Tiriririri. Ya.
Ajá, funciones. Vamos siguiendo avanzando en los elementos básicos del lenguaje. ¿Qué son las funciones? Una función, quizá alguien ya lo sabe de matemática o de estadística, no me salen esas líneas. Son opcionales, creo que se activan acá en Rainbow Fence Deep, no sé. Pucha, no sé cómo decirte lo de los colores. No me acuerdo dónde se activa. Que una vez las dejé activadas y nunca más las desactivé. Display puede ser. Rainbow Lines, ah, acá está. Bueno, en R hay una opción que dice Tools, Global Options, y ahí están todas las configuraciones, ¿ya? Y ahí pueden cambiar el tema, por ejemplo. Esos colores de ahí que te indican como la profundidad del código están en Display. Y en apariencia pueden cambiar en los colores del código. Hay unos bien feos, este que se llama Drácula es lindo, y yo hice unos que son rosadito y moradito. Pero no los activé porque podrían confundirle los colores distintos. Me podrían decir, ¿por qué tu color es distinto? Y mm, no quiero confundir a nadie. Tengo uno que es oscuro, que es más lindo ya. Este. ¡Qué bonito! Pero no, usemos los colores por defecto. Mira que me desconcentran. Ya, creo que este es el por defecto. Muy feo, muy profesional. ¿Nos puedes compartir? Por supuesto. Después. Ya, ¿qué son las funciones? Las funciones son pequeños programas que nos van a permitir realizar operaciones dentro de los objetos que les demos. ¿Ya? Las funciones tienen como esta estructura en general. Tenés la función, que su nombre es el nombre de la función, y la función abre un paréntesis y adentro uno le da lo que uno quiere que opere. ¿Ya? No tiene mucho sentido, pero va a tenerlo. Por ejemplo, algunas funciones comunes son las funciones estadísticas básicas como min, que es para calcular el promedio, median, que es para calcular la mediana, sum, que es para calcular la suma, min y max, que son para obtener el mínimo y el máximo. ¿Ya? Son como las funciones más básicas que van a ir usando. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi vector de edades y yo podría preguntarme, ¿cuál es el promedio de edad en este grupo de personas que tenemos acá? Yo entonces pongo una función que es min y adentro de min le pongo las edades, así como están viendo ahora. Y si lo ejecuto, calcula el promedio, que es 43. ¿Ya? Si yo escribo uh, median, calculo la mediana, ¿cierto? Y si yo dijera, bueno, sumemos, yo podría seleccionar el código y pegarlo y cambiarle la palabra de la función y le pongo sum y veo la suma de las edades. 1376, ¿no es cierto? ¿Cuál es la persona más joven en este simulacro de edades? Min 23, ¿no es cierto? Y si cambio el min por max, naturalmente va a ser el máximo, 64, de este vector, ¿cierto? Entonces estas funciones lo que hacen es como un pequeño programa que hace algo con los datos que tienen adentro, ¿ya? Yo también, por ejemplo, yo podría hacer sum y adentro poner un vector. Por ejemplo, yo podría escribir sum y hago un vector y le pongo la suma de estos números. Y cierro los dos paréntesis, porque yo abrí un paréntesis para el sum y abrí un paréntesis para el c, que es para hacer el vector, ¿cierto? Y ahí me va a hacer la suma. Esto ya se ve un poco feo, un poco complicado. Entonces yo podría, por ejemplo, separarlo un poquito con un enter para entender que esta es la suma y esto es lo que está adentro. Yo puedo ayudarme con esas cosas. Incluso puedo como bajar estos numeritos si siento que esto se lee mejor y el resultado es el mismo. Yo puedo poner el cursor en cualquier lado y ejecuto. ¿Hay una duda por ahí? ¿No? ¿Alguna pregunta? No, no, perdón. No te preocupes. Ya, entonces esas son las funciones más básicas. Em, y claro, también yo puedo hacer lo mismo, ya, o sea, ya podemos empezar como a unir las piezas. Yo podría hacer entonces em, un objeto nuevo a partir del resultado de una función. Yo podría ponerle acá edad máxima. Edad máxima es igual a el max de las edades. Y acá entonces voy a tener un objeto que se llame edad máxima, ¿cierto? Todas estas funciones vienen por defecto con R, que son estadísticas.
Si yo no sé usar una función, yo puedo ir acá al panel de Help, de ayuda, que dice Files, está el de archivos y está después el Help. Y acá uno puede buscar entonces la función que uno quiere definir. Por ejemplo, min. Uno escribe min y acá te aparecen todas las funciones que incluyen la palabra min y ahí te aparece la explicación de cómo se usa. ¿Ya? Con estas funciones más matemáticas la explicación es como súper estadística y fome, pero cuando ustedes instalan otros paquetes las explicaciones a veces son bien útiles, te salen ejemplos, ¿no es cierto? Y preguntan por ahí cómo se pueden incorporar nuevas funciones instalando lo que se llama paquetes, que vamos a verlo un poquito más adelante porque, por ejemplo, para cargar un dato de Excel necesitamos usar una función para cargar datos de Excel que viene de un paquete que te permite agregar esas funciones, ¿ya? Ah, y justo alguien había preguntado por la ayuda. Sí, pues acá el help. Y si ustedes escriben, por ejemplo, min, se fijan aquí arriba el R como que te rellena. Y si pones el mouse arriba, te dice una pequeña explicación de qué es lo que hace. Así tú puedes elegir la función correcta. Entonces ahí uno puede buscar. ¿Ya? Y claro, entonces pues también puede crear sus propias funciones para cosas que ustedes hagan frecuentemente. Y eso es súper útil. Crear sus pequeños programitas que hagan distintos tipos de, por ejemplo, de limpieza de datos. Bueno, ahí les dejo los ejemplos de las funciones. Ah, y pasamos al tiro a los paquetes, chuta, ya. Bueno, estamos bien de tiempo. Entonces, por ejemplo, otra función que a mí lo encuentro bien divertida es la función paste, que significa en inglés pegar, ¿ya? ¿Qué hace paste? Me permite pegar dos cosas. Entonces yo podría escribir pegar dos cosas. En este caso, un texto que diga la edad máxima es dos puntos, comilla, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento va a ser edad máxima. Y yo ejecuto este paste y lo que va a hacer va a ser unir ambos valores, pues va a decir la edad máxima es 64, ¿no es cierto? Y voy a poner la edad máxima es 64 años. Y ahí queda mejor, la edad máxima es 64 años. ¿No es cierto? Entonces la función paste lo que hace es unir estos tres elementos en uno solo. Y claro, si yo fuera para arriba y cambiara los datos, y por ejemplo, pongamos otra edad de 54, 68, agregamos una edad extra. Y ejecuto de nuevo edad máxima, sobre el desorden, pero estamos un poco desordenados. Y ahora dice la edad máxima es 78 años, ¿no es cierto? Porque yo cambié el dato en el vector. Acá estábamos haciendo unas pruebas que están estorbando, así que las voy a mover para abajo. Cambié los datos en el vector, e hice el cálculo de nuevo del máximo. Y acá lo probé. Y acá en el paste me dice la edad máxima 78 años. ¿Ya? Entonces hay varias funciones que vamos a ir viendo a través del tiempo. Claro, hay algunas que sirven para distintas cosas, para limpiar los datos, para borrar símbolos, para modificar columnas, para cargar datos de otro tipo. Hay funciones de todo tipo de cosas, de un montón de cuestiones. ¿Ya? Y justo, ¿por qué cambió el objeto si no apretaste run? Ah, porque lo apreté muy rápido. Apreté con el teclado. Apreté, apreté con el teclado control enter. Entonces como que fue invisible. Sorry. Ya. Y justo habían preguntado por los paquetes. ¿Qué son? ¿Qué son los paquetes? Con esto vamos a ir terminando el curso, la clase de hoy, ¿ya? Yo sé que estamos cansaditos. ¿Qué son los paquetes? Son extensiones de R que nos van a permitir agregar nuevas funciones al lenguaje. Es decir, agregar funciones para que podamos hacer cosas nuevas y distintas, mejores, más convenientes, etcétera. Los paquetes se instalan desde Internet, son creados y mantenidos por la comunidad de R, es decir, son hechos por personas voluntarias. Yo estoy creando mi primer paquete que voy a publicar pronto, que va a ser para trabajar con datos de comunas de Chile, que te permite limpiarlas, revisarlas. Porque típico que uno carga un dato que las comunas vienen mal escritas o sin ñ. Estoy chato de eso, así que hice un paquete para arreglar eso y está casi listo. Em, bueno, entonces los paquetes son creados y mantenidos por la comunidad y el paquete, como su nombre lo dice, es como un paquetito y adentro tiene funciones que vamos a agregar a nuestro R, como una extensión, como una aplicación en realidad. Uno baja una aplicación y la puede usar para hacer cosas nuevas, ¿cierto? Bueno, todo esto se instala desde internet, pero son revisados para que sean seguros y estables, ¿ya? No es como que cualquier persona suba un paquete, sino que ahí pasan por una revisión y hasta que te asegura que
que funcionan bien, que son seguros, que son estables. Hay como todo un comité de personas voluntarias que se dedica a hacer este tipo de trabajo. Y los paquetes se instalan con la función install.packages. ¿Ya? Y ustedes van a escribir inst y el R les va a decir al tiro install packages. Inst ahí está, install packages. Con eso uno va a poder instalar paquetes. Ya, hagamos el ejemplo de que no sabemos cómo se usa y lo buscamos en la ayuda. Install packages dice instalar paquetes desde el repositorio. ¿Cómo se usa? Uy, que larga la explicación, nunca la había visto. Bueno, porque igual es como algo técnico, pero acá hay un ejemplo. Install packages y aquí instala dos paquetes. Como un ejemplo nomás. Siempre abajo en el panel de ayuda, al final va a haber como un ejemplo. ¿Ya? Por ahora todavía no vamos a instalar un paquete. Pero esa es como la idea. Ese es el concepto de la posibilidad de los paquetes. Y eso nos va a servir para ir cerrando la clase de hoy día, porque los paquetes se usan, es como lo primero que vemos cuando trabajamos con datos. Lo típico que nos dicen así como, oye, ¿cargaste Excel? Bueno, Excel es un formato propietario, no es gratuito, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que instalar un paquete para poder usarlo. ¿Ya? Existe un paquete de nombre de calles. Hay paquetes que hacen no, no es georreferencia. Geocodificación, que con los nombres de las calles puedes agarrar las coordenadas o con las coordenadas puedes agarrar los nombres de calles, ese tipo de cosas. Ese es como el proceso que se suele hacer, ¿ya? Entonces, para explicarle lo de los paquetes, nos vamos a dar una pequeña vueltita. Yo sé que quedan 4 minutos, me va a demorar 4 minutos en hacerlo ya. Em, Cuando te queremos cargar datos en R, tenemos que saber dos cosas. ¿Dónde está el archivo y de qué formato es el archivo? Ya, lógicamente. Nuestro archivo lo tenemos que ubicar en nuestro computador. No, mentira, tenemos que meterlo en nuestro proyecto. Tenemos que meter el archivo que queremos cargar en nuestro proyecto de R. ¿Ya? Y tenemos que saber el formato del archivo, típicamente Excel o Stata o SPSS o cualquier tipo de archivo. ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque a partir de eso tenemos que elegir qué función y de qué paquete nos va a servir para cargar ese archivo. ¿Ya? Entonces ponte tú que queremos cargar un archivo Excel. Yo tengo que saber qué es Excel y tengo que saber qué paquete funciona para cargar datos de Excel, po. ¿Ya? Vamos a ir viendo un ejemplo. ¿Cómo se carga un dato en R? Con una función, igual como hemos visto, esto es exactamente lo que ya hemos visto hasta ahora. Creamos un objeto con la flechita que a partir de una función va a cargar un dato que va a estar en una ruta. ¿Ya? Ay, están pidiendo código, perdón. Se lo voy a dar al tiro. Les voy a mandar el script. Les voy a mandar el script para que después lo puedan revisar. Ahí te lo pego en el chat. Gracias, Lorena. Muy rápida. ¿Ya? Cuando cargamos los datos, vamos a usar una función, por ejemplo, read.csv, que es para leer archivos CSV, y adentro tiene que ir el nombre del archivo. ¿Ya? Y así R lo va a poder cargar en el entorno. Y si el archivo está dentro de una carpeta de nuestro proyecto, va a tener con la subcarpeta nomás. Pues le pone carpeta slash datos. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, tenemos que saber qué paquetes nos sirven para cargar datos. ¿Ya? ReadXL es un paquete que es para cargar datos de Excel. ¿Ya? Y para escribir datos de Excel está el paquete WriteXL. ¿Ya? Y acá les dejo unos ejemplos de otros tipos de paquetes que cargan otros tipos de datos. Reader es para cargar datos de R, que por ejemplo el INE en Chile publica los datos en formato R ahora porque ellos también usan R. Haven es un paquete que te permite cargar de SPSS, Stata y SAS, que son como los típicos software estadísticos. Y Arrow es un paquete que te permite cargar datos de un formato más moderno que es más rápido. Tú puedes guardar miles de millones de datos en un solo archivo y se carga rapidísimo. Es mágico. Entonces, el ejemplo, quedando 1 minuto de clase, vamos a hacerlo ultra rápido. Tenemos acá la diapositiva, tenemos una descarga acá de datos de Excel, ¿ya? Y vamos a cargar este archivo que viene en Excel. Ahí les dejé el link. Si yo aprieto acá, se descargó, ¿no? Ahí se descargó, se demoró caleta, pero ahí se descargó. Se descargó un archivo de Excel con este link, ¿ya? Entonces, vamos por parte. ¿Qué tengo que hacer yo cuando cargo un archivo de Excel o cualquier tipo de archivo? Tengo que saber dónde está y tengo que meterlo adentro de mi proyecto. Ya, entonces yo voy a mi computador
voy a donde yo guardé mi proyecto, ¿no es cierto? Yo sé que está acá y meto el archivo ahí adentro del proyecto para que en el R aparezca aquí. Ahí me apareció. Si yo no sé dónde está mi proyecto, se me olvidó, puedo apretar aquí el engranaje y ponerle mostrar carpeta en una nueva ventana. Show folder in new window. Y eso te va a abrir una ventana que trae que tenga tu proyecto. Y ahí tú puedes meter los archivos adentro. ¿Ya? Lo importante es que el archivo esté adentro del proyecto para que lo podamos cargar. ¿Ya? Entonces, segundo paso, vamos a instalar el paquete. Install.packages, comilla, y ponemos el nombre. En la siguiente clase vamos a repetir esto por si acaso, ¿ya? readxl. Esto lo podemos hacer en la consola o en el script y lo instalamos, ¿ya? Ahí se va a instalar desde internet. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es cargar el paquete, ¿ya? Lo estoy haciendo rapidito, pero en la siguiente clase lo vamos a ver más lentito porque es por el tiempo. Me da un poco de lata dejarlos como parados en el medio justo de lo que estamos viendo. Y nos demoramos un poco. Cuando yo instalo el paquete queda en mi computador instalado. Pero igual que una aplicación de su celular, ustedes la descargan y para usarla tienen que abrirla, la aplicación. En el R es lo mismo, yo instalo el paquete y después tengo que abrirlo con la función library, library readxl. Y ahí el paquete va a estar disponible para usarse, ¿ya? Entonces yo lo instalo una vez en la vida o en mi computador y después cuando yo lo necesite lo abro, lo ejecuto para que el paquete esté disponible para usarse, ¿ya? Y una vez que el paquete está cargadito, yo puedo usar sus funciones. Por ejemplo, read-xlsx, que esta es la función, uno tiene que saberse estas cosas. Read-xlsx es el que me permite abrir archivos de Excel, ¿ya? ¿Y qué le pongo adentro? Entre comillas, el nombre del archivo. En este caso es, yo sé que se llama estimaciones pobreza porque me aparece acá, lo escribo o lo copio y lo pego. Diego pregunta si lo instala con condicional, da lo mismo. Si lo reinstalas no hay ningún problema, entonces en realidad no es necesario saber si lo tienes instalado o no, simplemente lo puedes volver a instalar por las dudas. Lo instalas nomás. Yo, por ejemplo, ahora lo instalé de nuevo y no pasa nada. Entonces, estos son los tres pasos. Cargo el paquete, o sea, instalo el paquete, cargo el paquete una pura vez y ahora tengo la función readxlsx que me va a permitir cargar el archivo. Aquí me va a salir un error porque escribí mal el nombre. Escribí XLS, es XLSX. Y si ahora lo ejecuto, me carga la tabla de datos al R, ¿no es cierto? Con esta función. Y naturalmente yo puedo asignar esta función a un objeto que se llame datos. Y ahora voy a tener un objeto que se llama datos, que contiene la tabla de datos que venía en el Excel, ¿no es cierto? Me salió error, a pesar de que lo hice con el mismo nombre. ¿Y qué dice el error? Dice, no es posible cargar el objeto compartido. Una directiva de control de aplicaciones bloqueó, bla, 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 este archivo. Eso es muy extraño, eso es muy extraño, nunca lo había escuchado. Mándame un correo, ¿no? Por favor. Ya Pero te está mando extraño. pantalla, ya te lo Está mando. extraño eso. Siempre cuando le salen ese tipo de error, verifiquen que están en su proyecto, cómo se llama el archivo. Y también cuando están escribiendo la función, uno puede escribir acá la comilla y apretar tabulador y te va como a recomendar el nombre. Pero por ahora vamos a dejar hasta aquí esta clase porque ya se largó mucho, ¿ya? Y hay que respetar el tiempo de ustedes también. Espero que no hayan quedado tan colgadas y colgados con esta parte, pero la vamos a repetir la próxima clase que es pasado mañana, miércoles, si no me equivoco. Y vamos a poder ir viendo ahí entonces cómo se hace esto más claro y vamos a poder ir avanzando para trabajar con datos reales, porque ahora cargamos este datito y vamos a poder hacer cositas divertidas con esos datos. Así que les agradezco mucho haber venido, espero que les haya servido, que les haya gustado. Ojalá puedan seguir viniendo a las clases, porque acuérdense que esto lo hacemos gratis para ayudar nomás. Y nada, pues, cualquier cosita me escriben, hablamos y nos vemos en la siguiente clase para que resolvamos todas las dudas y sigamos aprendiendo, ¿ya? Que estén súper bien. Se pasaron. Chau. Muchas Chao. gracias, Bastián. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Chao, muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao. gracias. Chao.